Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Soy su hermana en Cristo, Ruth Ramírez Palacios, profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Y estoy aquí porque el Señor me está inquietando y tocando, hablándome toda esta mañana. Y pues me gozo en hacer la voluntad de mi Padre. Gloria sea a Dios. Todos los hijos de Dios, de hecho, debemos de servirle. Para eso hemos nacido, para eso hemos venido aquí, para eso nos ha mandado Dios, para alabarle, cantarle, adorarle, servirle, vivirle, predicarle, ser uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y vivir a su manera y en él, metidos todo el tiempo. El Señor me tocaba esta palabra porque hay mucha gente que anda en idolatría y en pecados, delitos, y Dios va a limpiar la tierra. Así dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 17, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová. Aquí los hijos de Israel se refiere a la gente que ya le conocía y volvieron a pecar, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Aquí el Señor da a entender que hay mucha gente que ya, según era bautizada, según eran cristianos, leían, oraban, cantaban, alababan, pero se dejaron llevar por los malignos allá afuera, vicios, borracheras, drogadicción, pornografía, prostitución, en vez de predicarles, porque Dios dice, cada uno de mis hijos que según me entregó su vida, se bautizaron, es para que me sirvan, me vivan y vivan en santidad y sean perfeccionados. ¿Cómo? Orando, buscándome en oración todo el tiempo, alabando, cantando y comiendo mi palabra espiritualmente, es decir, orando, escudriñando su palabra y hablando con Dios y Él con nosotros. De modo que el Espíritu Santo en Jesús, el Padre, nunca se vaya, que nadie nos robe esa porción, y por eso debemos andar santamente. Pero dice el Señor que hay muchísimos que en vez de hacer la obra de Dios donde los puso, se corrompieron, hicieron toda clase de pecados, abominaciones, a tal modo que muchos llegaron a blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso es algo peligroso porque ya no tienen salvación. Tenga mucho cuidado, porque no debe ofender a nadie que es hijo de Dios e hija de Dios verdaderos. Porque aquellos que andan en lujuria, lascivia, codicia, pornografía, adulterio, fornicación, inmundicia, glotonería y toda clase de pecado en la carne, no está Dios adentro, porque cuando Dios está adentro, Él nos guarda sin pecado. Así que es lo que está pasando hoy en día, que ya los había limpiado, los sacó del enemigo, los limpió, los bendijo, les dio trabajo y todo, y no hicieron la obra de Dios, se hicieron aún pecando en secreto, y Dios los expone tarde o temprano. ¿Por qué? Porque ya no hay presencia de Dios en ellos, y aún así Satanás los quiere usar para apartar a otros de hijo de Dios. Tenemos que ponerle el alto a eso. Escuchen palabra de Dios, dice que es hora de ponerse a cuentas con Dios y de vivir en santidad. Así que muchos Dios los sacó, Jehová Dios que los sacó de tierra de Egipto, tipifica de pecado, de mundo maligno, que bajo la mano de Faraón, del diablo, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea que ahora hacen la voluntad de los endemoniados, de los que están perdidos, de los que están en pecado. A ellos se sometieron, pero ya no se someten a Dios, ni al cuerpo de Cristo, ni a los profetas de Dios, ni a nadie que tiene a Dios. Ya se volvieron rebeldes. Incluso muchos trataron de matar a los hijos e hijas de Dios, pero hay de ellos, porque en el infierno y en el lago de fuego ya no saldrán. Ahora ya están en el infierno terrenal, ya están muertos espiritualmente. Pero si aún tiene salvación, vuélvase a Dios, niéguese a sí mismo, métase en ayuno, en oración, y busque la palabra y vívala. Nunca es tarde para volverse a Dios si usted aún respira en esta tierra, porque de repente puede venir los demonios, diablos, y de repente puede morirse, y de repente no habrá nadie quien lo salve. Ejercite su espíritu, llénese de palabra, alabe, cante y renuncie a todas las prácticas diabólicas que ya todo el mundo sabe que son: adulterio, fornicación, idolatría. Dice el Señor que a Él le irritan que hagan ídolos, porque los ídolos, las imágenes, esas estatuas de yeso son de Satanás. Satanás los quiere engañar, entretener a través de esos yesos, de la música mundana. Y es por eso que tanto pecado, tanta maldad, porque en vez de buscar al Dios vivo, que es espíritu inmensurable, a Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes le rezan a yesos, a ídolos. Eso no es de Dios. Los demonios salen y se apoderan de ustedes, porque Dios me lo mostró en un sueño, que aquel que dicen que es Jesús no es Jesús. Las estatuas, las imágenes y eso son del diablo, porque Dios es espíritu y Dios está vivo y real y quiere morar en su ser, en mi ser y en todo, niños, niñas, en toda la humanidad. Jesús quiere morar. Porque cuando Él venga va a tomar aquel que esté lleno de Jesús, lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquel que vive una vida santa, dice el Señor. Así que si usted está adorando a dioses ajenos, a personas, cosas, ídolos, dinero, lo que sea que usted adore, menos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al inmensurable, el que creó la tierra y todo cuanto hay, entonces usted está sin salvación. Porque en vez de temer a Dios, que nos pone un temor santo para no hacer lo malo, usted está temiendo
al demonio, a los diablos. Usted está sirviendo a él. Usted le teme al diablo y hace su voluntad. No, usted tiene que temer a Dios para no hacer lo que el diablo diga. Entonces muchos están en dioses ajenos. Muchos hombres están mirando pornografía. Ese es su ídolo. Las mujeres que está usando Satanás, pornografía, zoofilia, pedofilia. Dios me muestra una mujer, la tal Jennifer Ponce. Me dijo el Señor que se disfraza de una mujer que hace ejercicio, pero ella es un instrumento de Satanás. Legión de demonios están en ella. Legiones de demonios, y yo le he predicado en su página. Legiones de demonios están en ella, demonios de todos los rangos, para destruir matrimonios, para lascivia, lujuria, pedofilia, zoofilia. Ahí están muchos hombres y mujeres. No sigan esa página, denúncienla, repórtenla, porque Dios va a tratar con ella y con esos que la apoyan. Es una legión de demonios, me dijo el Señor. Es la muerte y todos los espíritus malignos. Y yo ya le prediqué que más vale que se arrepienta, porque si no, Dios la va a pudrir, la va a matar y se va a ir al infierno, porque Dios no puede ser burlado. Nosotros todos los hijos y las personas que estamos en esta tierra, dice Dios que Él nos creó para servirle, alabarle, adorarle y vivir en santidad, pura y santamente bajo sus mandamientos y sus reglas y sus estatutos. Y todo lo podemos si tenemos a Jesús en nuestro ser, si estamos mezclados con el Padre Dios y su Espíritu Santo. No hay excusa, dice el Señor. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Aquí da a entender Dios que Dios les ha bendecido a muchos, les ha salvado a muchos, les ha sanado a muchos, y siguen en delitos y pecados. No vea cosa que no conviene en las redes sociales. Si usted no está fuerte en Dios y no le ha mandado a predicar ni evangelizar, entonces usted no se meta a ver cosas que no convienen, porque Satanás ahí lo va a derrumbar. Porque cuando Dios nos pone en una página de alguien perdido es porque vamos a orar, ayunar, evangelizar, predicar. Porque vamos a salvar esa alma si quiere. Y si no, Dios se encargará y hará lo que tenga que hacer Él. Así que si usted anda de ocioso viendo pornografía, viendo mujeres, toda clase de instrumentos satánicos en redes sociales, salga de ahí. Salga de ahí, porque el diablo se lo va a llevar al infierno allá abajo, porque ya ahorita usted está en el infierno terrenal. Espiritualmente está muerto. Pero si usted parte de aquí así en delitos y pecados, va a pasar infierno y lago de fuego, que ahí nadie lo va a sacar. Y ahí sí pasará su vida de terror. Arrepiéntase, dice el Señor. Vuélvase a mí, dice Jehová de los ejércitos, el gran Dios. Deje entrar a mí, Hijo Jesús. Llénese de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Porque le han provocado a la ira, porque Dios los bendecía, Dios puso flores, naturaleza y todo, y ustedes hicieron ídolos. Los ídolos Dios los aborrece, dice el Señor. Todo ídolo, rómpanlo, quémenlo, toda imagen, toda estatua, quémenla. Porque el Señor, muchos, me dice el Señor, mira hija, cómo me creen que yo soy, hija mía, diles que tú me conoces. Yo nunca he visto a Jesús con el pelo largo. Dios es un Dios real y vivo, perfecto, hermoso, santo, puro y limpio. Nada que ver con Satanás, nada que ver con los demonios y con los espíritus malignos. Dios es un Dios santo, perfecto, no exagerado como aquellos. Dice el Señor que aquellos que se matan en el gimnasio por servirle a Satanás para la lujuria, la lascivia. Sí es bueno tener el cuerpo saludable, el cuerpo físico de nosotros. Claro que sí. Es bueno, pero porque servimos a Dios, porque honramos, glorificamos, amamos a Dios y que el Señor Jesús se manifieste en nosotros. Porque Dios es santo, puro y limpio. Pero aquellos que se matan en un gimnasio provocando a la lujuria, a la lascivia, a la zoofilia, pedofilia, disfrazados de luz, y sabe que Satanás está ahí, lo hacen con la mala intención de provocar porque se prostituyen. Así como esa Jennifer Ponce, que Jehová reprenda sus demonios, sus espíritus malignos. Dice el Señor que así están millones y millones de gente metidos ahí y todos perdidos y van a ir al infierno, porque esa es una banda junto con ella de pornográficos, de drogadictos, de narcos usados por Satán, legión de demonios. Así que denuncia esa página, salga de esa página, y si usted es hijo, hija de Dios, predique, evangelice y guárdese en santidad, porque sí se puede. Si tenemos a Dios, Dios nos guarda en santidad, y cada día estamos en la palabra, orando y leyendo. Sí se puede vivir en santidad, porque no es todo el sexo en la vida. Y si usted va a tener relaciones íntimas, será con su esposa, con su esposo, a la manera de Dios, santa y puramente en la presencia de Dios, pero no provocándose al sexo, alimentando la carne en pornografía, lascivia, lujuria. Eso no proviene de Dios, eso proviene del infierno, esos son demonios.
Payasos yo he visto salir de gente que tiene demonios, espíritus malignos, y se los va a llevar mientras duermen en accidentes, enfermedades, como sea, pero se los va a llevar Satanás, los demonios y los diablos, que Jehová los reprenda, pero Dios lo va a permitir por la rebeldía continua. Hay personas que por años, años y años ya conocen palabra, ya han sido bautizados y se volvieron y quizás nunca se convirtieron porque nunca dejaron de ver la pornografía, porque nunca dejaron de practicar hechicería, brujería, nunca se arrepintieron de sus pecados, porque el que es nueva criatura es porque Dios está en nosotros. Y mírese a la luz de las Escrituras cómo anda, dice el Señor. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Quemar incienso, y eso significa que hacen toda clase de delitos y pecados, que no debe de ser. No debe de ser. Que son apeste ante Dios, que ustedes están llegando a Dios como uno, en vez de ser olor fragante, grato de santidad, están siendo peste ante Dios, y Dios cierra sus cielos y entonces Satanás se los lleva. Por eso a mucha gente le pasan cosas malas. No es porque Dios es malo, es porque Dios lo tiene que permitir. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, verdaderos hijos e hijas de Dios que tenemos comunión con el Señor, no aquellos que son falsos, enseñando un evangelio torcido, hablando diabluras. Los brujos, hechiceros, falsos profetas son todo lo contrario a Dios, todo lo contrario a Dios. Por eso tenemos que tener a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro ser, porque de Él viene el discernimiento y nos va a decir quién es de Dios y quién no es de Dios, quién está en Dios y quién no está en Dios. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor Dios Todopoderoso, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí para vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Se endurecieron su corazón, no quisieron, fueron rebeldes, como la cerviz de sus padres. Hay mucha gente que es perdida, hay muchos hijos que Dios los llamó para convertir a los padres, y en vez de convertir a los padres siguieron sus malos caminos. Hay padres e hijos que están todos perdidos. Dice el Señor, es hora de volverse padres e hijos. Toda la nación, todo pueblo, ciudad, presidentes, gobernantes, toda la tierra es hora de volverse a Dios, dice el Señor, porque de lo contrario, Satanás, los diablos y los demonios, las tinieblas se los van a llevar al infierno. Y Dios está airado y Dios no quiere que eso suceda, pero Él quiere salvarlos. Así que sea obediente a lo que Dios dice. Los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Así está el catolicismo. El catolicismo es camino de Satanás, porque Dios manda y dice que no adoremos imágenes, ni estatuas, ni yeso, ni nada. Pero también los falsos cristianos evangélicos también tienen sus ídolos de carne. Todos debemos amarnos unos a los otros, respetarnos, pero en Dios, y no tener ídolos de nada. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios no es un ídolo. Dios es un Dios viviente que se mueve en sus hijos verdaderos, que perseveran día y noche en Él, metidos, se guardan en santidad, puro, limpio, orando siempre, invocando siempre en comunión con Él. Orad sin cesar en todo lado, día y noche, porque tenemos un espíritu donde podemos contener a Dios. Pero si usted no se llena de Dios, en todas las tinieblas entrarán ahí en su espíritu y operarán. Sáquelo en el nombre de Jesús ahora y guárdese en santidad. Sirva, dice Dios, que cada uno de los hijos e hijas que puso donde están, en su casa, donde quiera, es para evangelizar, predicar y ser santo, santo y pura. Porque el diablo está matando a muchísima gente y se están yendo al infierno. Porque aquel que no sirve y vive a Dios, entonces ¿cómo va a pensar que va a ir al reino de Dios? Muchas veces no va nadie. Y hay muchos que sirven y adoran a Dios y de pronto se volvieron al mal camino. Si no se pone a cuentas con Dios y de repente muere, no va a ir con Dios. Va a perder todo lo que perdió de Dios. Todo lo que ganó de Dios lo va a perder. Así que manténganse en santidad. Ya sabemos, ya conocemos lo que debemos y no debemos hacer. No lo hagamos. Dios nos quiere santos y perfectos, dice el Señor. Una iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa, pura, santa, limpia. Así que aprenda a ver con los ojos de Dios, porque yo me tuve que meter a esa página de esa tal Jennifer Ponce, porque Dios me mandó, porque Dios me lo dijo, por los ayunos, oraciones y vigilias, y Dios estaba en mi presencia mientras navegaba en su página. Estaba Dios en mí guardándome santamente, porque el Espíritu estaba hablando a través de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces los demonios no pueden entrar, los de ella, a mí, porque es Dios en mí. Pero hay muchos que son tibios, mundanos y están endemoniados junto con ella, porque no son de Dios.
todos aquellos que le siguen y que están ahí copiando lo que ella hace, salgan de eso y de todas esas páginas de pornografía, repórtenlas, ciérrenlas, oremos, ayunemos y evangelicemos. Pongámosles el alto al demonio que está ganando terreno, muchos perdidos, porque perecerán, habrá derrumbes, fuego, gusanos, muchas cosas vendrán para aquellos que no aman a Dios, para aquellos que no están en Dios. Así que apercíbanse lo que Dios les manda y ordena, no es hora de andar jugando. Y adoraron a todo el ejército de todos los cielos y sirvieron a Baal. Baal es un demonio, Baal es espíritus malignos. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones. Muchos andan en adivinaciones, falsos profetas de adivinaciones, brujos, hechiceros y cuanta cosa del diablo. Jehová los reprenda. Dios no quiere que hagamos eso, ni agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios todo lo ve, Dios todo lo ve. Dios escudriña la mente, el corazón y pesa los corazones. A Dios nadie lo engaña, provocándole a ira. Y yo siento muchas veces la ira de Dios, el amor, la misericordia, pero también su ira. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a la humanidad y ustedes no obedecen y debemos obedecer. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Así que hay que estar en santidad. Hay que estar en santidad y ganar a otros perdidos para Cristo, profetizando y evangelizando la palabra que Dios da en la Biblia. Porque muchos dicen que no, que la Biblia es fuerte, que la Biblia es acá. No, es que es palabra de Dios. Es que es palabra de Dios, espada de doble filo para sacar al diablo de la carne y para que usted se vuelva a Dios y sea salvo. Su espíritu, alma y cuerpo le sirva a Dios. Porque si no entra Dios en usted, Jesús y su Espíritu Santo, y usted sigue en toda clase de pecados, en odio, envidia, no pide perdón, no perdona y usted no sirve a Dios, usted va a ser muerto por el diablo y Dios lo va a permitir. Vuélvase a Dios de ya. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo de tierra asiria hasta hoy. Así que muchos están cautivos en delitos y pecados, y el Señor está airado. Así que quite los ídolos, rómpalos, quémelos o haga algo, píselos, destrúyalos y dígale: Señor Jehová, perdónanos. Jesús, entre en nuestro ser. Espíritu Santo, llénanos, séllanos para siempre y conságrense a Dios para siempre. Cada día llenos de Dios, cada día comiendo y bebiendo del Señor. Dice el Señor que ustedes cuando alaban al diablo en las canciones mundanas, narco, corrido, adulterio, fornicación, inmundicia, todo eso, ustedes están abriendo portales satánicos donde los demonios salen. Yo los he visto. Se abren portales negros, salen demonios, diablos y se meten tinieblas en las personas. Ahí empieza la matadera, el adulterio, fornicación, codicia, lujuria, lascivia, etcétera, hechicerías, brujería, todas las obras de la carne del diablo. ¿Por qué? Porque ya entraron las tinieblas en su espíritu y ya no está el Espíritu Santo de Dios. Sí, respiran y todo, pero ese es un espíritu humano que Dios da, pero también tenemos que tener el Espíritu Santo y nacer de nuevo. Por eso aquel que se mantiene nacido y crece y no murió espiritualmente tiene que servir a Dios. Pero hay muchos que nacieron, se murieron espiritualmente y otros que nunca han nacido. Así que por medio de la palabra de Dios usted se va a dar cuenta si usted es santo o no es santo. Y no es por la ropa del todo, pero sí, porque como hijos de Dios tenemos que andar santa y puramente. Pero cuando tenemos a Dios, nada ni nadie nos puede corromper, ni aunque veamos desnudos, pero no a propósito. Porque es que estamos en este mundo y es que para predicar, evangelizar, para que seamos llenados y llenando a otros de Cristo. Es un Dios te bendiga, es un Dios te ama, es predicarle unos minutos la palabra a alguien. Es como Dios nos guíe, mande y ordene. Porque es Dios fluyendo en nosotros, dice el Señor. Pero aquellos que ya cayeron, ya son endemoniados, son toda la presencia satánica, demoníaca y diabólica. Y cuidado, porque así como esa endemoniada la Jennifer Ponce, que es un instrumento satánico, con otros que están con ella para andar prostituyéndose por todos los lugares, es un instrumento satánico y eso tiene que parar, porque si no Dios la va a cortar y la va a matar, y a todos aquellos que sirven en esa pedofilia, zoofilia. Y yo ya le prediqué día y noche hasta como Dios se movió en mí. Pero ustedes, hombres y mujeres, no pueden seguir el camino de los perdidos y de las perdidas. Tenemos que seguir el camino de Dios. Nuestro ejemplo es Jesús en santidad, pureza. Mujeres de Dios, hombres de Dios, niños en Dios, todos debemos de ser perfeccionados por Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Así que reúnase con otros verdaderos hijos e hijas de Dios. Hable, sirva a Dios,
Sirva a Dios, porque si no, Dios va a cortarlos de este mundo. Y entonces ahí será lloro, el crujir de dientes en el infierno y en el lago de fuego. Y recuerde, Jesús no tiene el pelo largo, Jesús no es una estatua, Jesús no es un yeso, Jesús no es una imagen, Jesús es un Dios real, es Espíritu Santo puro y limpio y se mete en las personas que le anhelan, que le buscan, que le dicen, Señor, aquí estoy, mira, perdona mis pecados, lávame, límpiame, me arrepiento, por favor, santifícame, entra en mí, Jesús. Dame de tu Espíritu Santo, séllame, me entrego por completo, guárdame, Jesús. No te vayas nunca de mí, laquéame, mantén la llave de mi persona, pero no me dejes solo nunca. Jehová, habítame, lávame, límpiame, porque mucha gente nos hace brujería, hechicería, los hijos de Dios nos quieren matar, pero hay de ellos y están en las locaciones de iglesia muchos y muchos allá afuera. No, póngase a cuenta a Dios, esto es palabra de Dios que le hablo, esto no soy yo, ese es el Señor que me está hablando. Así que póngase a cuentas, deje de andar en cosas que no convienen. Dios no tiene el pelo largo. Dios dice que nosotras las mujeres tenemos que tener el pelo largo. Tenemos que definirnos de que la mujer sea mujer, el hombre sea hombre. Ayer me mostró el Señor una persona extraña. Era hombre con pantalón amplio de mujer. Pues son espíritus raros de homosexualismo. Son espíritus de inmundicia. Sea santo y puro en la manera de vivir, en toda la manera de vivir. Sea santo y puro, niños y niñas. Es hora, dice el Señor, de andar en santidad. Es hora de estar llenos de Dios. Es hora de vivir en santidad. Es hora de andar puro, santo y limpio. Es hora de que usted aprenda a ver si se encuentra una mujer, un hombre desnudo. Usted está en Dios. Señor Jesús, está en espíritu lleno. Dios a veces nos ciega los ojos de la naturaleza y solamente vemos en Dios. Solo estamos en Dios, de modo que impartimos Cristo, impartimos vida, impartimos palabra, pero también tenemos que llenarnos de Dios. En ayunos, vigilias y oración, llenarnos y con otros santos, santas verdaderos y reunirnos y comer y beber palabra de Dios. Gozarse, llenarse y otra vez salir afuera al mundo y donde quiera impartir evangelio. Si usted va a estar en las redes sociales, más le vale que usted sea para impartir evangelio, para predicar, para hacer vivo testimonio, porque si no, todo se los va a llevar la bestia, el diablo que está operando a través de aquellos que le sirven a Satanás en las redes sociales. No es hora de vivir en la pornografía, porque aquel que se gana dinero en la pornografía, en arquería y toda cosa que Dios no agrada, tarde o temprano se le volverá nada y el diablo se lo va a estar llevando. No espere a que sea demasiado tarde. Muchos han partido en droga, pornografía, aún en durmiendo. El diablo se los está a punto de llevar. ¿Por qué? Porque se masturban viendo mujeres, hombres y de todo. Eso no viene de Dios. Que Dios nos guarde en santidad. Y cuando vengan los espíritus malignos, dice Señor Jesús, te reprenda. Te reprenda en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Y las tinieblas se van. Y las tinieblas se van. Los deseos de la carne se van. Todo lo malo que venga se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va. Porque Dios nos puede guardar sin mancha y sin arruga. Es suficiente Dios. Todo aquel que peca, practica el pecado continuamente, no es salvo. Ni ha conocido a Dios, ni lo ha experimentado. Entonces, si usted nunca ha conocido a Dios, salga. Arrodíllese y busque a Dios, porque si no va a morir en el infierno y en el lago de fuego. Los rebeldes van a ir al infierno y en el lago de fuego. Que Dios nos ayude. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Bendito seas. Dice Dios, no contaminen el aire con marihuana, con cosas, no contaminen su vida, no atraigan el reino satánico con las músicas, canciones mundanas. Alaben, canten a Dios. Ese humo negro se los va a llevar al infierno, el tabaco, la marihuana, todo eso que se mete en la humanidad, la juca, todo eso. Tengan cuidado de sus niños en los parques también, dice el Señor. Muchos jóvenes están en los parques sin supervisión de sus padres e hijos, todos metidos en el teléfono viendo diabluras, porque ni siquiera están sirviendo en la obra de Dios, ni siquiera están orando, leyendo Biblia, y sus hijos hablando groserías, pegándose, impartiendo demonios ahí. Nadie sabe Biblia, nadie ora Biblia. No, es hora de congregarse, es hora de buscar a Dios en la casa, orar, leer la Biblia. Si usted va a usar sus aparatos, el teléfono, la tele, ponga alabanzas a Dios, ponga palabra de Dios, ponga predicadores de Dios, de verdad, y diga a Dios, entra en mí, Señor, salva a mi familia, a mi hogar. Donde quiera debemos de aprender. El libro de libros que debemos de leer es la Biblia. Es el libro de libros, es la palabra de Dios, es la guianza de Dios. Él nos hizo, Él nos va a guiar. Y todo está ahí en la Biblia. Y también lo que no sabemos, no entendemos, orar a Dios. Pero nunca rezarle un yeso, nunca rezarle una imagen, porque Dios no quiere rezos, Dios quiere que hablemos con Él. ¿Y dónde lo encontramos? En el Espíritu. En Dios no lo podemos encontrar en imagen ni en nada. Dios tenemos que encontrarlo en el Espíritu, porque todo lo que hizo bueno de Dios es Espíritu.
Todo lo bueno que Dios hizo es espíritu en la naturaleza, en todo, pero hay que andar orando en el Señor, hablando con Dios, que no tengamos ídolos de ninguna especie ni de ninguna clase, sino amarnos unos a los otros, cuidar la tierra, sembrar la tierra. Dice el Señor que quiere que si vamos a vivir, que sembremos muchos árboles frutales, mucha vegetación y que tengamos plantas y que tendremos flores y que tendremos toda clase de nutrición, de granos, cereales de la tierra. En vez de usted estar viendo pornografía, siembre la tierra, alabe, cante a Dios, niéguese a sí mismo, que salgan esos demonios. Oremos por esos perdidos, esas perdidas, y guardémonos en santidad. Y prediquemos ese evangelio que a nadie le gusta, el que es bien fuerte, el que es espada de doble filo, es que es martillo que quebranta la piedra. Pero asegúrese que no sea Satanás en usted, asegúrese que sea el Dios, porque Dios también es fuerte, potente, fuego consumidor, pero no es Satanás, porque muchos tienen a Satanás y atacan a los hijos e hijas verdaderos. No, es muy diferente. Son dos atmósferas muy diferentes. Satanás hay que echarlo fuera. Satanás, los demonios y diablos hay que echarlos fuera en oración, ayuno y vigilia, y hay que hablarle la verdad a esa persona perdida. Y hay que guardarnos en santidad también, mujeres, hombres y niños. Todos tenemos que llenarnos de Dios y ser perfectos cada día. Cada día, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y cada uno tengamos fe en el Señor. Porque Dios no quiere el pelo largo para los hombres. Dios no se agrada de aquellos que anden con los pantalones a media nalga. Esos son demonios de homosexualismo. Los tienen presos. Dios no quiere que ustedes estén ahí perdiendo el tiempo fumando, drogándose. Abra una Biblia, ponga alabanzas, deje de sufrir. El diablo lo quiere destruir, olvídese de eso. Si le falló fulana, mengano, sutano, usted viva a Dios, perdone, pida perdón y siga para adelante, no guardando rencor. Porque el diablo quiere destruir matrimonios y muchas veces tenemos que apartarnos de aquellos que por años no han manifestado a Jesús, vivieron una y otra vez comiendo pornografía, los adictos a la pornografía. Cualquier cosa van a la pornografía, ese es su Dios. Esos son demonios, son ataduras demoníacas. Los glotones, cualquier cosa a la comida que les hace daño. Bueno, el ayuno es estar sin pecado y muchas veces consagrado aquí adentro de la casa. En el Señor, ahí comiendo y bebiendo, buscando la santidad, la llenura de Dios, para que cuando salgamos allá afuera, entonces ya estemos llenos de Dios. Pero también en la casa puede estar el mismo diablo encerrado con usted a través de lo que ve en el teléfono, de lo que ve en la televisión. Cuidado, mucho cuidado. No vea lo que no debe de ver, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si usted ya tiene tinieblas y le mete más tinieblas, imagínese, va a ir para el infierno, al lago de fuego, muerto espiritual. Tenga mente de Cristo, sabiduría. Por eso muchos en las calles manejan como locos y se matan. No tienen a Dios, van en pos del enemigo. Muchos andan afanados por las riquezas, por cualquier otra cosa menos en Dios. Disfrutemos a Dios y Él que nos disfrute, que nos coma y nos beba a Dios y nosotros comerle y beberle, estar mezclados con Él espiritualmente hablando. Entonces a seguir adelante. Dios no quiere que los jóvenes estén perdidos ahí en los parques hablando tanta inmundicia sexual. Eso es pecado. Se dicen tanta cosa sexual, se ofenden, aún sus partes de su cuerpo ofenden. Hablan groserías, se drogan. ¿Y dónde están los padres? ¿Afanados en el trabajo o viendo porquerías? ¿Dónde están las mujeres con los amantes? ¿Dónde están los hombres con la pornografía? Vuélvanse a Dios, dice el Señor, porque si no los va a cortar de esta tierra. Va a permitir que el diablo haga y deshaga en ustedes que le dan la espalda a Dios. Y no dejen que sea demasiado tarde. Porque muchos piensan, no, yo hago y deshago y muero y me voy para el cielo. No, sí, Dios perdona toda clase de pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice el Señor que aquellos que pecan contra su propio cuerpo, la pornografía, todo sexo ilícito, Dios no puede morar en ellos. Es uno de los peores pecados. La pornografía, la lujuria, lascivia, zoofilia, pedofilia, es uno de los peores pecados porque Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede morar ahí en nuestro espíritu porque Dios, si Dios está, entonces nuestra carne, nuestro físico es santo, puro y limpio y le expresa a Dios. A través de nuestro cuerpo físico expresamos qué hay dentro de nosotros. Todos nuestros órganos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, ahí se ve que está. Y muchos nos dicen que no somos de Dios porque les hablamos fuerte la palabra, porque los exhortamos, amonestamos, pero es de pronto el poder de Dios y su fuego que viene en uno, y uno no puede controlar la presencia de Dios. Cuando Dios viene a mí, yo no lo puedo controlar porque Él es Dios, porque yo simplemente estoy con Él en comunión, orando, leyendo la Biblia, viviendo en Él en santidad, y de pronto Él viene y empieza a hablar y yo no lo puedo detener.
Porque es Él, porque yo le digo, Señor, tú mandas, ordenas y tú eres mi dueño, amo y Señor, muévete como tú quieras, porque tú eres mi Dios, yo me entrego a ti, haz tu voluntad en mí, tu perfecta y santa voluntad, hazla a mí, quítame el libre albedrío, porque yo no me pierda, yo no quiero el libre albedrío, yo quiero que tú estés en mí de por completo, tarde, noche, y hagas lo que tú tengas que hacer, hablas, me uses como tú quieras, porque soy consagrada, entregada a Dios eternamente y para siempre. Pero eso no quiere decir que yo voy a andar haciendo y deshaciendo todo, menos orar, menos comer Biblia, menos escudriñar Biblia, menos ayunar. No, yo estoy haciendo mi trabajo, mis quehaceres y en todo tiempo Dios tiene que estar en donde yo estoy. Porque Dios no es un ídolo que lo dejas ahí colgado o que te lo cuelgas en el cuello. Dios tiene que estar adentro de mí, adentro de ti y adentro de todos que quieran ser salvos y servirle, vivirle a Dios. Y donde quiera que vayamos, si Dios está en nosotros, tenemos la autoridad para decirle a alguien, esto no está bien, esto sí está bien, porque Dios es el que está en nosotros, si es que está en nosotros. Pero muchos que Dios puso, entre otros perdidos, se perdieron. No hicieron caso a Dios, se inundaron en borracheras, adulterio, fornicación, toda clase de inmundicia. Fallaron a sus esposas, fueron adúlteros, fornicarios, mentirosos, nunca disfrutaron a Dios con su esposa. Siempre el diablo los tuvo en tinieblas allá. Entonces nunca se convirtieron. Se perdieron de mucho. Se perdieron de mucho y Dios es fiel porque Dios los bendijo con trabajo. Pero dijo, ahí donde te voy a poner, te voy a bendecir. ¿Pero qué vas a hacer? Servirme. ¿Cómo? Predicando, evangelizando y guardándote en santidad, no tomando con los borrachos, no drogándote con los drogadictos, no haciendo lo que ellos hacen, pornográfica, codiciando mujeres. No, que nos quede claro que eso no lo vamos a practicar. No es no. Y sí se puede cuando Dios está en nosotros y cuando queremos ser salvos. Pero a muchos se les hace fácil y hay muchos usados en las locaciones, discancianas y falsos predicadores que ellos piensan que haga uno como quiera y vamos a ir al reino de Dios. Esos son satanases y Dios me los ha mostrado en sueños y visiones que están llenos de tiniebla, de pecado, de hurtos y si mueren así van a ir al infierno. Es una tiniebla, es un espíritu de error. ¿Por qué? Porque tienen otro evangelio torcido, porque no se consagran a la Biblia, sino que leen cualquier otra cosa menos la Biblia. Es bueno leer otro, pero discernirlo en la luz y el filtro del Espíritu Santo y de Dios, que es la Biblia, y que Dios está en nosotros. No leer la Biblia, pero que Dios está en nosotros. Leer y orar, leer y orar. Señor, no entiendo esta palabra, ¿qué me quieres hablar? Usted donde quiera que esté haciendo, bañándose, lavándose los dientes, bañándose, cocinando, trabajando en el campo, en donde quiera que usted esté haciendo, tiene que estar en comunión con Dios, lleno de Dios y hablando con Dios. Porque las tinieblas de pronto llegan y le pueden hacer titubear, temblar, apartarse de Dios y entrar. No, rechacémoslo. Siente una tiniebla o algo, ya usted sabe discernir por medio de la palabra lo que es de Dios y lo que no es. Échalo en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Y ore, invoque, cante alabanzas. ¿Para qué? Para que usted sea santo y santa, dice el Señor. Y sigamos adelante, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, como esta mujer que gana el dinero, como prostituyéndose, promoviendo al reino satánico. Dice que fitness, sí, pero ¿qué va a pasar? Me dice el Señor, es una endemoniada. Toda clase de cosas que hace aquí, los demonios le van a hacer cosas espantosas, la van a atormentar, a torturar. ¿Por qué? Porque ella está sirviendo al enemigo y está corrompiendo a muchos que la siguen, mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas. No deje a TikTok, a Facebook, a niños, ni nadie. Y si usted va a estar en redes sociales, es usted para impartir a Cristo, porque Dios lo mandó y porque lo tiene ahí. Si no, no se meta, porque el diablo lo va a derrumbar. Los niños no han nacido de nuevo, muchos. Ellos son inocentes y se van a corromper. Los videojuegos, los Roblox, toda clase de videojuegos son pérdida de tiempo que usa Satanás para entretener ahí a los niños. Y no están llenos. Cualquier cosa hay que ir a la palabra, cualquier cosa hay que ir a la Biblia, cualquier cosa es buscar alabanzas. Primero a Dios, cada mañana. Señor, gracias por este día. Señor, ¿qué hago? Dios empieza a hablarnos y nosotros a Él. Hagamos lo que hagamos, estemos en comunión con Él. 1000 maneras de orar y buscar a Dios. No hay excusa. No hay excusa. Mucha gente se refugia en las drogas y todo eso. Refúgiese en Dios, ore, no se avergüence. Muchos niegan a Jesucristo y se avergüenzan. ¿Por qué? No hay que avergonzarnos. Dios hizo esta tierra y tenemos que ganarla para Él. Tenemos que trabajar y vivir con Dios. Saque las tinieblas, saque el demonio, saque los diablos en el nombre de Jesús. Fuera. Exhorte, amoneste, predique, hable, llénese de Dios, llénese de Jesús. Súbase los pantalones y póngaselos como de hombre. Deje de andar con los pantalones media cola ahí. Otra cosa, en estos calorazos terribles,
eso de andar con un short más arriba de la pompa y la carne de en medio se les maltrata. Póngase un short abajo largo y una falda o anda el short, pero lo importante es andar en santidad, con ese espíritu de Cristo acá, porque no nos debemos ver lo externo, sino interno. Pero todo tiene el porqué de cada cosa, como esa mujer que Dios me mostraba. Es un instrumento satánico, se prostituye por todos lados. Y Dios dice que ya le viene su hora, y juntos con aquellos que también siguen esa página. Entonces pues dicen, ay, ¿por qué fulano que estaba en redes sociales se murió? Porque servía a Satanás, promoviendo la diablura, la memería del infierno. Y muchos Dios me usó para predicarles, profetizarles en las redes sociales, en las páginas. Y de pronto murieron, en mí no quedó. Yo oré, ayuné, vigilé y les impartí palabra y les dije, porque muchos sirven a Satanás y de pronto mueren, porque no quisieron volverse a Dios. Porque en vez de irse a tomar una cerveza a la barra a donde no debe de ir, usted debe de orar. Y si usted va a ir a algún lugar es para impartir palabra y salir volando de ahí. Y orar y ayunar por esa alma y vigilar y andar donde Dios le mande, pero no vaya donde el diablo le mande. Dios no le va a mandar a fumar, a embriagarse, Dios no le va a mandar a prostituir, Dios no le va a mandar a ir a la pornografía, a la lascivia, a la lujuria, a todo lo mundo, no. Dios le va a mandar a servirle, y si Dios pone a alguien allá es porque va a predicar y evangelizar, no es porque se va a apartar de Dios. Pero si usted sabe que no está fuerte, entonces apártese. Si usted sabe que algo es débil, no lo vea. Si usted sabe que en algo es débil, entonces conságrese a Dios en ayuno y oración. Si usted sabe que en las redes sociales no puede navegar, entonces ore a Dios y busque una Biblia y ya. Pero aprenda a usar los teléfonos en Dios, aprenda a estar en Dios. Aprenda a que usted es el que tiene que tener a Dios y manifestarse Dios para tener todo en orden en esta tierra. Y eso es para todos y todas. Cada uno debe estar en Dios, todos en santidad, todos siendo una nueva criatura. Porque muchos en vez de alabar a Dios, cantar alabar a Dios, se avergüenzan. Ponen toda clase de música mundana, cantantes cristianos, Shakira satánica, todos satánicos. Todo aquel que no es cantar en el espíritu es satánico, me dice el Señor. Si usted promueve todo lo mundano, usted no es de Dios. Si usted promueve todo lo satánico, usted no es nacido de nuevo. Usted está perdido y sin salvación. Porque aquellos hijos de Dios promovemos las alabanzas, los cánticos, la palabra de Dios y somos el vivo testimonio. Y si en algo usted ha caído, levántese, busque a Dios, nunca es tarde. Que le diga, tú eras así, sí, yo era así, pero Dios ya me salvó. Y sigo para adelante y tú también. No se avergüence, no se deje pisotear por los dioses de este mundo falsos, por los perdidos, por los que están en tinieblas. Tenga autoridad de Dios, pero hijo de Dios. Pero ¿cómo usted va a ir a predicarle allá afuera a los demás cuando usted es adúltero y fornicario? Porque no está salvo, entonces empieza a promover el reino satánico. Usted ya se perdió. Dios me mostró que aquellos que promueven las canciones con fotos y toda la mundanería, Dios me lo mostró que están en un ritual satánico. Pero no es tarde, usted salga de ahí, busque a Dios, pida perdón y empieza a agarrar Biblia, a orar, leer la Biblia, pero vívala todo el tiempo. Coma y beba del Señor, no se deje morir, dice el Señor. Porque si no, uno va a morir, ¿y a dónde va uno a ir? Al infierno sin Jesús. Y de eso no se trata. Debemos orar todo el tiempo en santidad, con Dios, pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios me mostraba unas mujeres que según están en la iglesia, pero estaban llenas de demonios, y les tuve que profetizar a una, a otra, no, pero ya les dije orar y ponerse a cuentas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellas están en el mal, yo siento, las veo en el espíritu que me desean el mal en tinieblas. Oigo cómo murmuran, cómo hablan, cómo sus tinieblas están atacándome, hasta el oído me duele. ¿Y qué hago? Orar. Señor, reprende esas tinieblas, trata con ellas, entra en ellas, reprende las tinieblas, repréndelas, Señor, yo las rechazo en el nombre de Jesús. Y Dios me empieza a mostrar su condición, que no quieren creer que están perdidas, ni modo, en mí no quedará. Los demonios se manifiestan, nos quisieran matar. He visto cuando la gente rechaza la palabra de Dios y va en contra de la palabra de Dios porque vive una vida de libertinaje, porque adultera, fornica, hace y deshace y piensa que Dios no la ve. Dios la ve y la va a tener que exponer lo que es, porque Dios no puede ser burlado. Hay gente que no pone nada malo en las redes sociales, pero cuando tú te encuentras con ellas son el mismo diablo. Entonces están pecando aún en secreto, pero Dios lo ve y las expone lo que son. Y se desprenden tinieblas de ellos. Entonces tenemos que estar llenos de Dios en santidad, en pureza, siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre llenándonos de Dios, siempre cantando alabanzas, siempre alabando al Señor, siempre. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios, que andemos en santidad,
Y Dios les habla fuerte porque Dios también tiene que hablar fuerte. Pero hay que estar en Dios, todos los niños, las niñas, en un paraíso hermoso y bello, porque Dios es precioso, Dios es perfecto. Dios quiere que le cantemos, que le alabemos en el idioma que sea, le cantemos en inglés, en chino, en lo que sea, pero cantarle a Dios y enseñarles a los niños el camino del bien. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos fortalezca, que Dios nos purifique, nos santifique y que Dios nos ayude a vestirnos por dentro y por fuera como Él quiere. Que Dios sea nosotros. Dios nos va a ir perfeccionando, pero avance en el camino de Dios, porque el camino de Dios es para valientes, pero vale la pena ir al cielo, para arriba, en vez de ir para abajo. Vaya para arriba. Atraiga a todos, arrastre a todos a Dios con la palabra, con la oración, con su santidad. Sí se puede, no se deje vencer, conságrese a Dios, reprenda las tinieblas, porque muchos en las locaciones de iglesia se les meten las tinieblas de aquellos que hablan. Hay que enmudecerlos y callaros en el nombre de Jesús, o no ir más a esos lugares, orar por esa persona, porque va a pagar si no entiende. El evangelio es una vida santa, pura y limpia. Porque muchos tuvieron muchos años y se perdieron. ¿Por qué? Porque vivieron como quisieron y al final se fueron con el diablo al infierno y al lago de fuego. ¿Por qué? Porque fueron Judas, porque fueron quetzabélicos, porque fueron Balaam, porque fueron toda clase de falsos profetas. Entonces Dios quiere que nos llenemos de su aceite y que Él fluya a través de nosotros y que le disfrutemos. Y los niños también. En paz, en gozo, en alegría, ser la luz, puros, santos, de fiesta con Jesús todo el tiempo, ser olor fragante, santidad, creer siempre en Él, que no estamos solos, Él siempre está ahí. Busquémoslo en oración, creamos en Él. Miren la belleza de las flores, de los ríos, de todo lo más hermoso. Imagínense, solo pídanle a Dios visualizar en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, y aún aquí en esta tierra está Dios. Donde está Dios todo es bello y hermoso. Las plantas, las flores, los pastos, pero debemos andar en su presencia, porque al cantarle, al adorarle, es atraer el reino de Dios, es el bien para nosotros. Al andar en santidad es el bien para nosotros, que Él está en nosotros, la paz, el gozo, la alegría está en nosotros. Todo lo bendice Él, nos guía a nosotros, a sus hijos, sus hijas, somos sus ovejas. Él es nuestro buen pastor Jesús. Él nos quiere rescatar en las escuelas, nos quiere sacar de las tinieblas, quiere iluminarnos, salvarnos. Él es bueno, siempre nos da todo bueno. Dios es bueno. Todo lo malo que hace es el diablo y Dios lo tiene que permitir, porque está airado muchas veces de ver tanta maldad. Pero Dios es hermoso. Dice el Señor que plantemos plantas, flores para que las abejitas haya. Cada animalito tiene su trabajo en esta tierra igual que nosotros, pero tenemos que sacar las tinieblas. Tenemos que sacar al enemigo, al diablo, a las tinieblas. Y no temerle, sino someternos a Dios, temer a Dios santa y puramente y andar en sus caminos, hacer lo que Él nos manda y no andar sirviendo al diablo. Y Él nos dará el confort que necesitamos, Él nos dará la paz, el gozo, la alegría, la sabiduría, porque Él siempre nos va a llevar en su verdad más y más. Nunca estaremos solos, ni estamos solos si Dios está con nosotros. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y que Dios nos ayude a andar en su santidad, en su pureza, en su misericordia, porque al final entonces estaremos con Él. Que Dios nos empiece a liderar desde nuestra casa, haciendo lo bueno, pero guardándonos en santidad. Mujeres, hombres, niños, no anden viendo pornografía, no anden viendo esas mujeres que están usadas por Satanás. Oremos, ayunemos por ellas y prediquemos, evangelicemos y ojalá que cierren sus cuentas y sus páginas y se vuelvan a Dios, porque nada sirve que se maten en el ejercicio si son instrumentos de Satanás. Se los va a llevar al infierno, los va a matar el diablo y se los va a llevar, y ahí no va a poder salvarlos Dios en el infierno real, en el lago de fuego. Ahora que está todavía vivo, arrepiéntase, viva en santidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios tenga misericordia de nosotros.
Que Dios sea en nosotros todo el tiempo. Todos los instrumentos es para alabar a Dios. Toda nuestra voz, nuestros ojos, nuestros seres para alabar a Dios, para cantarle. Porque estando en su presencia es lo más hermoso, es el bien para nosotros. Pero estar en cosas que no convienen, los espíritus malignos van a querer matar a las personas. Si canta, cante a Dios, pero para Dios, para adorarle y que Él sea en usted. Entregue su vida. Primero empiece por entregar su vida y mantenerse firme, comiendo y bebiendo del Señor. Empiece primero ahí. Y después, entonces Dios estará trabajándose en usted. Pero persevere en la oración y el canto. Persevere en la alabanza. No por dinero, porque Dios pondrá todo lo que necesitamos, pero lo primero es entregar nuestra vida a Él para siempre, sirviéndole, cantándole, viviéndole, disfrutándole, invocando su santo nombre, orando, y entonces Dios hará lo demás, porque es algo muy bonito estar en paz, en tranquilidad, en santidad. Pero si usted anda viendo pornografía, no pretenda que todo vaya bien en su hogar. No pretenda. Si usted anda llenándose y pecando en la calle y llega a su hogar, no pretenda, porque usted trae espíritus malignos a su hogar. Usted está pecando contra Dios y arrastrando a los demás en tinieblas. No practique el pecado. No vea pornografía. No vea nada de esas cosas inmundas, de sexo con animales, sexo con cosas, sexo con niños, con niñas. Eso es depravación del mismo infierno. Renuncia a eso. Dios, si usted deja entrar a Jesús, si usted pide perdón, perdona, y usted come y bebe Biblia y ve todo lo de Dios, usted se llenará de Dios. Y cuando Dios esté madurando, usted saldrá afuera y les dirá a otros: no hagan eso, porque eso es del diablo, porque las tinieblas esos llevan al infierno, al lago de fuego. Pero cuando cantamos y alabamos a Dios, atraemos su reino. Es para nosotros disfrutarlo dentro de nosotros, la paz, el gozo, la alegría. Señor Jesús nos ayude. Yo sé que este mundo está bajo el maligno, pero este mundo tiene que cambiar. Tenemos que traer el reino todos unidos. Todos los instrumentos son para adorar. Miren acá por la French and New Brunswick cómo adoran al diablo esos hispanos en la música mundana. Sus costumbres, sus culturas son del diablo. No hay paz, no hay gozo, esas canciones feísimas. Y ponen su bocina afuera como que están sirviendo al diablo. Son tinieblas ahí. Están atrayendo maldición, condenación. Después al rato van al infierno. No, alabe a Dios, cante a Dios, ponga en su restaurante alabanzas, ponga cantos espirituales, ponga la Biblia. Ahí en su restaurante, en su negocio, pero de verdad que se sienta la presencia de Dios, de verdad. De verdad que de verdad usted esté lleno de Dios santo y puramente, porque hay unos que solo son apariencias. Mujeres coquetas, resbalosas, disque pastoras coquetean con otros hombres, hombres con ellas. Esos son moviéndose espíritus demoníacos. Invoque, ore. Y no deje que esos demonios le hagan hacer lo que quieren. Sáquelos en el nombre de Jesús. Uno no puede estar calentándose con mujer ajena, con la hermana, el hermano. No, eso es del diablo. Vivámonos en santidad, invocando, alabando. Cualquier cosa que sientas, sáquelos en el nombre de Jesús. Vete. En el nombre de Jesús, vete, atado y subyugado en las tinieblas, tu lugar, el infierno, lago de fuego. Todo tiniebla, oscuridad, Satanás, demonios y diablos, lo que sea del infierno se va allá en el nombre de Jesús, allá. Aquí en la tierra tiene que reinar Dios desde ya y para siempre, desde aquí en la tierra. Muchos dicen que el infierno es el purgatorio. No, el infierno es aquí en la tierra el purgatorio. Aquí Dios nos está dando la oportunidad de purgarnos, de sacar todas las tinieblas y de mandarlas al infierno real y al lago de fuego, y andar en santidad aquí. Aquí es que Dios nos prepara. Aquel que ya está en la plenitud de Cristo y parte es aquel que es salvo. Hay muchos que pues a última hora se arrepienten, pero dicen que cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, estamos teniendo nuestras casas, nuestra casa en los reinos de Dios, nuestra corona de la vida. Si más trabajamos en el reino de Dios, pues mejor casa tendremos en el reino de Dios. Por eso nuestros tesoros tienen que ser tesoros para el reino de Dios, en la obra de Dios, evangelizando, predicando, profetizando, sirviendo a Dios. Empecemos por Dios en nosotros y lo demás Dios nos proveerá conforme manda y ordena. Y aunque usted no tenga nada, pues alabe y sirva a Dios. Importante es que sea salvo y tenga a Dios.
Y si tiene dinero y todo y riquezas malganadas, pero no es salvo, entonces de nada le va a servir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, alabar, cantar, impartir el reino de Dios, matrimonio, solteros, solteras, niños, todos seguir para adelante. El que no quiera, pues ni modo. El que no quiera, pues hay que seguir para adelante, cantar y alabar al Señor, todos juntos en unión. Y no dejar que el diablo gane terreno, no dejar que el diablo gane terreno. Siempre alabar a Dios, sea lo que sea, pobres, ricos en lo material, alabar y servir a Dios. Si usted es rico, pues alabe a Dios con sus riquezas, sirva a Dios en sus riquezas, sea rico, lleno del Espíritu Santo y salvo. Y si usted no tiene dinero, bueno, lo importante es tener a Dios en nosotros, en nuestro ser. Eso es lo más importante. Ok, y sigamos para adelante en Dios, en Jesús. Solo Jesús en nosotros nos puede salvar. Y no es en yeso, no es en cosa, es espiritualmente. En su espíritu usted podrá ver el mundo satánico y el reino de Dios. Dios le va a mostrar lo que es la oscuridad y lo que es las tinieblas. Empecemos a ver todo lo que es de Dios, todo lo precioso de Dios. Dios es lo más precioso, bello y maravilloso. Todo nuestro ser, la tierra, tiene que alabar a Dios, a Jesús. Tenemos que estar en Jesús, porque Él, cuando viene a tomar a alguien, es Jesús en nosotros. Pero si no está Jesús en nosotros, entonces no estamos salvos. Que Dios nos ayude a conducirnos en una manera santa y pura. Que Dios nos ayude en toda la manera de vivir. Que Dios nos ayude porque Él tiene lo mejor preparado para nosotros al partir de este mundo. Y Él aún quiere bendecir esta tierra. Quiere bendecirnos con aguas claras, puras, limpias. Doctores, cirujanos, médicos, todos tenemos que tener a Dios. Gobernantes, todos los presidentes, toda la tierra, aún los animalitos alaban a Dios. Aún los animales tienen que alabar a Dios porque respiran. Dice, todo lo que respira, aún los árboles respiran. Nos respiran todo lo malo de nosotros y ellos nos dan la presencia de Dios, el oxígeno. Por eso no debemos de fumar ni marihuana ni tabaco, y las aguas tampoco tenemos que contaminarlas, y ya no tenemos que hacer tanto plástico, porque la basura se tiene que quemar y destruir y deshacer, pero si la quemamos también va a contaminar el aire. Entonces hay que tener cuidado lo que hacemos y cómo vivimos. Lo importante es sembrar la tierra. Los agricultores son personas que son muy importantes. Todos somos importantes en esta tierra, pero todo hay que hacerlo para gloria y honra de Dios. Todo hay que hacerlo para gloria y honra de Dios. Todo hay que hacerlo en Dios, en Jesús, en el Padre mezclado, en su Espíritu Santo. Y así disfrutaremos de su presencia en las alabanzas, en todo lo que hagamos, sea en Dios y para Dios, extendiendo su reino. Sí, también se tiene que ver todo lo malo que son lo que es Satanás, los demonios que Dios nos ha manifestado. Pero también hay que llenarnos de la presencia de Dios totalmente. Ser llenos de Dios hasta los niños. Y todos llenarnos de Dios. Todos llenarnos de Dios. Todos. Niños, niñas, adultos, todos cantar a Dios. Todos ser tal como somos. No preocuparnos tanto por nuestro arreglo externo, sino ser lo más natural como Dios nos ha hecho. Basta con bañarse y eso es todo. Ponerse nutrición en nuestra cara, en nuestro cuerpo, eso es todo. No es necesario ponernos lo que no debe de ser. ¿Para qué? Hay que ser tal como somos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a vivir una manera santa y disfrutemos a Dios en todo lo que hagamos. Todo el tiempo Jesús. Jesús debe estar en nosotros. Jesús debe estar en nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe. No importa que tengamos el color que sea. Si somos negritos, güeritos, pelirrojos, chinitos, no importa. Todos tenemos que amar y adorar a Dios. Todos. No importa de dónde seamos, raza, nación, pueblo.
Lo importante es tener a Dios. Eso es lo más importante. Y servir a Dios, ser la expresión de Dios. Siempre es gloria a Dios. Siempre es Jesús. Y comer y beber de Dios. Comer y beber de Dios. Pegarse como los bebés cuando se pegan al pecho de la mamá para buscar la leche. Así nosotros pegados a Dios. Pero si Dios nos quiere maduros. Dios nos quiere personas que maduremos, que seamos llenas de Dios, que andemos en santidad, en pureza, porque Dios es Dios y no estemos en el sentir de la carne, porque el sentir de la carne es muerte, pero estemos en Dios. Y cuando haga usted imágenes, ya no haga imágenes que Dios tiene el pelo corto. Dios no tiene el pelo corto, Dios no tiene el pelo largo. Yo nunca he visto a Jesús con el pelo largo. Nunca he visto a Jesús tampoco con barba. Puede ser que sí tenga barba. Yo he visto a Jesús que es joven, que es perfecto, santo, que es guapísimo, es precioso, con un cabello ni cobrizo ni dorado. Tiene el cabello dorado, cobrizo, pero es perfecto. Unos ojos preciosos, pero su persona es preciosísima. Pero lo más hermoso es que cuando a Él nos acercamos, Él nos llena de su presencia. Dios, Jesús, su Espíritu Santo nos puede ver desnudos y no es pecado ante Dios, porque Él es santo. Él nos conoce por dentro y por fuera. Y cuando nosotros tenemos a Dios, así vemos a los demás, así sentimos a los demás en la presencia del Señor. Entonces cuando nos acercamos a Dios, a Jesús, somos santos, somos puros, porque Él nos acerca a nosotros y nosotros a Él. Por eso dice su palabra: venid todos a mí los que estáis trabajados y cansados y cargados de pecado, de maldad, de lo que sea. Venga a Dios en oración, acérquese a Dios en oración y en la palabra. Él se lleva todo lo malo, las tinieblas, Él se lleva todo lo que no sea Él y entre nosotros, pero acerquémonos. No importa si usted está desnudo, en pecado, lo que sea, acérquese a Dios, acérquese a Jesús, al trono de la gracia, y hallará socorro oportuno. A través de Jesús tenemos la salvación. Venga a Jesús en oración y pídale que entre, que lo invada, que lo llene de su presencia, sea uno con Jesús. Porque entonces cuando Jesús está en nosotros, las tinieblas se van. Cuando Jesús está en nosotros, todas las tinieblas se van, toditas las tinieblas se van. Porque al acercarnos a Jesús, Él nos santifica, nos purifica, de modo que nos invade y de modo que Él está en nosotros, Él mora en nosotros. O sea, primero se acerca a Él se acerca a nosotros, lo vemos y todo, pero también lo experimentamos adentro a través del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo que es Dios, Dios mismo, manifestado en Jesús, en los ángeles, manifestado en nubes blancas, vemos a Dios hasta en las plantas, en los árboles, pero estar siempre lleno a Dios. Nada ni nadie adoremos más que a Dios, que es Espíritu. Y conduzcámonos así en la presencia de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios poderoso, maravilloso, bondadoso, pero también tiene que permitir muchas situaciones para que aprendamos a buscarlo a Él. Es como cuando le decimos a un niño: hijo, no corras así, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro, que te va a suceder esto, y no obedece, le va a suceder. Entonces, ¿qué nos hacemos? Nos enojamos. Así Dios también se enoja. Dios también se pone airado. ¿Por qué? Porque le estamos dando problemas a Él y Él no quiere. Él quiere que estemos santos y puros con Él. Por eso en Isaías dice 25:1, Isaías 25:1: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Así es. Estar en Dios, todos sus planes son perfectos, pero buscarlo siempre a Dios, a Jesús, ser llenos de Él, de su Espíritu Santo. Y Dios bendecirá toda la tierra, toda la tierra. Muchas veces la gente quita las hojitas de la tierra. No, las propias hojitas son alimento para la propia tierra. Pues hay que andar en la sabiduría de Dios.
hay que andar en su presencia. Eso es lo más importante, que Dios nos toque, y no solo que nos toque, sino que entre dentro de nosotros y permanezca ahí. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que guardan sus mandamientos viene a ser morada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquellos que han decidido sacar a Dios, se volvieron al mundo, bueno, pues Dios va a salir, porque todo es por fe. Pero hay que rendirnos a Él del todo y para siempre, ser llenos de Él, no solo que esté afuera de nosotros. Jesús, el Padre, el Hijo, tiene que hacer morada en nuestro ser y pasar tiempos con Dios, intimando con Dios, o sea, que Él esté mezclado en nosotros y nosotros en Él a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la comunión con Él. Ir a Él en todo tiempo, en toda circunstancia. Y si usted tiene talentos de cantar, pues componga alabanzas para Dios, pero siempre primero tiene que estar Dios en usted, Dios en mí, Dios en todos, sea el talento que tenga, pero Dios no quiere instrumentos de deshonra, Dios quiere instrumentos de honra que le contengan, porque aquellos que contienen tinieblas, Satanás y demonios, bueno, Dios quiere salvarlos, pero tiene que tomar la decisión de entregar su vida a Dios y nunca apartarse de Él. Porque cada mañana hay que entregarnos a Dios día y noche, todo el tiempo servirle a Dios y alabarle y cantarle. Y muchas veces tenemos que profetizar fuertemente porque no nos queda de otro. Hay que adorar a Dios. Hay mucha gente que se apartó, nunca nació. Están poniendo fotografías de ellos, de los padres, hijos, en música mundana, que el Señor me muestra que son personas que no tienen a Dios. Son canciones camuflajeadas que no vienen de una persona llena de Dios, del Espíritu Santo. Viene de una persona que tiene a Satanás disfrazado de luz. Entonces ahí se mueven demonios de violencia, adulterio, fornicación, mentira, pedofilia, zoofilia, toda clase de espíritus malignos que no deben estar en esas canciones. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo eso en redes sociales, usted está trabajando para el reino satánico y ya no está agradando a Dios. Entonces le va a venir el ay, aquí en esta tierra y en el más allá. Le va a venir el ay, porque usted mismo se puso la soga al cuello, usted mismo el diablo lo va a matar. Vuélvase a Dios, no haga eso. Alabe a Dios, cante a Dios. Aparentemente las canciones del mundo no tienen nada malo, pero es porque usted ya no tiene Espíritu Santo, ya no tiene presencia de Dios, ya no tiene la presencia de Dios ni Jesús. Entonces el diablo ya lo engañó. ¿Pero por qué? Porque practicó el pecado y ya no se arrepintió. Quiere estar perdido, le gusta, usted está diciendo que va a pagar el precio en el infierno, en el lago de fuego, va a recibir esa recompensa, ni modo. Pero aquel que se vuelva a Dios de ya y para siempre, y un esposo que no se vuelve a su hogar ni a sus hijos, ni tiene a Dios, no es salvo. Pero si usted tiene a Dios, usted va a andar como Dios manda y ordena, en santidad y pureza, y por sus frutos se conocerán. Por lo que usted hace, vive, ahí se verá quién está en Dios y quién no está en Dios. Un hijo de Dios no anda de borracho, una hija de Dios no anda de borracha, no anda adorando ídolos, no anda cabareteando ni prostituyendo, y si vamos es para impartir vida, para impartir salvación. Pero si Dios no va con nosotros, no hay que ir, porque puede tener consecuencias muy graves. Entonces, si Dios lo puso en un trabajo, es porque Dios lo va a bendecir ahí para predicar, evangelizar y pastorear, y para no hacer lo mismo que los perdidos. Eso es algo muy grave, es como Dios nos está mandando al infierno en esta tierra, pero el infierno nos puede llevar al lago de fuego. Entonces hay que salir de ese infierno terrenal. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, pero es mejor estar en Dios y no ir a esos caminos malignos, porque son muy peligrosos y se sufre mucho, porque el diablo en cualquier momento va a querer arrebatarnos la vida. Entonces, si aquellos que son drogadictos, fuman, y usted lo puso en esos caminos, es para salvarlo, no para que haga lo mismo. Y si usted se cruza con páginas de perdidos y perdidas, es para que usted le imparta vida, ore, ayune, vigile y salve esa alma. Y si no quiere, bueno, salir de ahí, pero no hacer lo mismo, no tenerla como un ídolo.
porque entonces ya Satanás es su Dios, los demonios y los diablos, y usted ya se apartó de Dios. Entonces, ¿qué hace usted? Repudia a su mujer, la quiere matar, odia a sus hijos, les imparte el mismo camino del mal. Satanás lo tiene y dice, se hace como yo diga y mande. No, se hace como Dios mande y ordene y punto. Porque si usted se murió espiritualmente, usted tendrá que irse a las tinieblas y al infierno y al lago de fuego. No podemos vivir en yugo desigual, dice el Señor. Que todo lo que respira alabe al Señor, a Jesús, a Dios, creador del cielo y de la tierra. Alabado sea el Señor de señores, Dios. En Salmo 156, alabado sea el Señor, pero Dios, no el diablo. Dios sea el que mora en los señores, en las señoras, en los niños, niñas. Jehová Jesús. No vamos a alabar ninguna maldad de nadie, no vamos a correr sus caminos de tinieblas, no vamos a tomarnos de la mano con ellos. No vamos a hacer eso. Porque hay hombres que ven pornografía y toda esa clase y así quieren meterse con sus mujeres. Y ven tanta porquería que así ya su entendimiento ya está entenebrecido y ya empiezan a practicar la zoofilia, pedofilia, sexo con animales, sexo con niños, con fulana, mengano, sutano, tía, tío. Eso es diabólico. Tiene que ser el matrimonio santo y sin mancilla, y los solteros y solteras sí podemos andar en santidad. Por eso tenemos que tener nuestra mente y nuestra vida ocupada en Dios. En Dios, Dios en nosotros nos guarda santa y puramente, aunque usted piense que no puede. Muchos se toman hasta pastillas para que funcionen sexualmente. No, a veces hay que menguar en ayuno y oración, menguar la carne. Que Dios entre en nosotros para que nuestra carne no reaccione a lo malo. Pero si usted está saludable, sea saludable en Dios. No practique el pecado. De nada sirve que una persona esté fuerte, alta, saludable, pero sirve a Satanás. Hay personas que también están débiles, pero sirven a Satanás. Lo importante es estar llenos de Dios, alabar a Dios. Y los niños no hay que dejarlos ver cualquier cosa, porque los niños son el mismo diablo. No entienden, a veces ven cualquier diablura que viene de fuentes satánicas, aparentemente son caricaturas, pero esas cosas son diabólicas. No, hay que ver lo que ven los niños, porque si no en el infierno van a arder y nosotros también vamos a pagar las consecuencias. Así que hay que cuidar lo que hacemos y lo que vemos. Lo importante es alabar a Dios, que en su casa haya adoración instrumental, de cualquier tipo de música que esté llena de Dios. Porque Dios había hecho a a Lucifer, para adoración a Dios, y por eso él está manifestándose en muchos cantantes, que ahí está trayendo su propio reino satánico. ¿Pero para qué? Para matarlos en el infierno, atormentarlos. Entonces Dios nos creó para cantarle y alabarle. Por eso él está fuera del reino de Dios, pero anda aquí en la tierra, y en el infierno va a estar, y en el lago de fuego eterno. Pero ahí mismo va a ir también la gente que no tiene a Dios. Por eso nuestras armaduras son espirituales. Nuestra boca, nuestros dedos, todo nuestro ser le sirva a Él, para cantarle, alabarle, predicarle, llenarnos de Él mismo, de otras personas que tienen a Dios. Y si no, ir a Él en oración, simplemente nuestro ser, buscarlo en el Espíritu. Y ahí Él viene, ahí Él nos dice cómo está. Mire, el otro día yo oraba en el parque con mi niño mientras jugaba ahí, estaba en mente en el Señor, y yo pude ver todo el cielo rojo en el Espíritu. Y yo le decía al Señor, ¿qué significa eso? Significa que el fuego ya, que se va a acabar esta tierra con fuego, como Dios dice, que quemará todo, ya va a venir esa hora. Dios ya está preparando ese fuego de Él para quemar todo y destruir todo lo malo. Entonces debemos de estar llenos de Dios, de su presencia, porque Dios es bueno, pero hay que atraer su presencia, cantarle, alabarle, y muchos se mueren, van al infierno y al lago de fuego y nunca vieron nada, pero Dios siempre les mostró dónde van a ir y les predicó y les evangelizó, y no tendrán excusa. Ninguna persona muere sin haber que se le haya hablado de Dios. Ninguna persona. Todos los que están en el infierno eterno real y allá abajo y en el lago de fuego es porque no quisieron tener a Dios. Lo rechazaron de 1,000 millones de veces. Porque Dios no manda al infierno a nadie solo porque sí. Porque esa persona nunca quiso ser santa y pura. Nunca.
Hay que no ser carnales, hay que ser espirituales, pero en Dios, porque Satanás, los demonios y los diablos también son espíritus, tinieblas, negros, son tinieblas, y Dios me los ha mostrado en oración y los he visto y sé cómo sienten cuando vienen a matar a una persona. La muerte, esa muerte que adora a mucha gente, eso se los va a llevar al infierno, porque es de tontos adorar a la muerte, esa estatua. Por eso muchos se incendian en esos altares de ídolos. ¿Y qué pasa? Satanás, quien los está maldiciendo, se los está llevando. Dios está teniendo a raya al diablo, pero hay gente que ni atrae a Dios, atrae al diablo. Entonces Dios los suelta, pues que se los lleve. Si no quieren estar con Dios, ni modo. No nos hacen a nosotros caso, a los hijos de Dios, hijas de Dios, entonces les viene el ay. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar pegados a Dios en espíritu, alma y cuerpo, ser llenos de Dios. Por eso vemos en Hechos 16:25, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Ve? Ellos los metieron presos y Dios lo permitió. ¿Para qué? Para salvar a otros ahí. No para que estuvieran peleando, ofendiéndose. Es para cantar a Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que Dios está en nuestro espíritu y ahí se manifiesta en nuestro cuerpo físico. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Pues quisiera estarles más predicando, pero voy a tener otras cosas que hacer que Dios me manda. Pero esto es una porción del Señor que me da. Estar en la presencia de Dios es lo más precioso y hermoso. Servirle, predicar, evangelizar y vivir su palabra es lo más precioso que podemos hacer. Pero también tenemos quehaceres cotidianos, también tenemos trabajo que hacer, también tenemos muchas cosas que hacer. Aunque la verdad a mí me gusta mucho servir, vivir a Dios y estar en su presencia. Pero también tenemos que limpiar, tenemos que ordenar nuestro hogar, trabajar, porque si no tenemos dinero, pues ¿cómo vamos a trabajar, verdad? Aquí en esta tierra se mueve el dinero también, pero hay que cuidar cómo lo ganamos. Hay que tener cuidado cómo lo ganamos. Ganémoslo honestamente. Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y hay que hablar la verdad, dice el Señor. No callarnos. No callarnos, porque si no las piedras hablarán, los volcanes hablarán. El infierno aquí será dispersado y eso será de terror. Mejor atraigamos el reino de Dios. Que ya venga Dios, que ya esté Dios en nosotros. Todos orar por todo y por todos. No parar de orar. No parar de estar llenos de Dios. No se embriaguen con vino, ni con alcohol, ni con pecado, sino de Dios, de su presencia, de su Espíritu Santo, de total presencia, de modo que Dios sea en nosotros. Por eso dice en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y esa palabra es no solo para los varones, sino para mujeres, niños, niñas y para todas las personas. Y así como dice Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué? Porque muchas veces a medianoche atacan los demonios, los brujos, hechiceros. En la tarde, mañana, todo tiempo hay que estar orando. Dios también tiene su ejército celestial, sus ángeles, sus hijos e hijas cantando, alabando, ayunando. Muchos están en las noches alabando al diablo, en borracheras, drogadicción, tinieblas, música mundana. Están abriendo portales satánicos donde los demonios van a venir a matarlos. ¿Y qué hacemos los hijos de Dios? Orar, ayunar, vigilar, cantar alabanzas a Dios y predicarles. Porque si no hacemos eso, esas tinieblas nos pueden también matar. Todos los hijos de Dios estamos para dar salvación a todos y a todas, pero tenemos que hablar la verdad. Ser salvación para todos. Hablarles la palabra fuerte. Muchas veces no quieren que saber del infierno y lago de fuego, se lo tenemos que decir. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Esdras 8:23. Así es, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Dios me ha mostrado que mucha gente ora a Dios, pero no a Dios sino a Satanás. En tinieblas están.
deseándoles el mal a otros y a otras hijas de Dios. Los rechazamos en el nombre de Jesús y les profetizamos y predicamos: oren a Dios en su voluntad, porque condenación van a traer a sí mismos. Entonces, más vale que no se levanten a orar. Llénese de la presencia de Dios, de luz. No se burle de lo malo que le pasa a otro. No se burle, porque ese no es Dios. El bullying, el meme, pues no. Dios es alegre. Dios es contento, Jesús. Pero también el diablo se burla. El diablo se goza en la maldad. Y que Dios nos ayude. En 1 Samuel 12:22 dice: el Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. Así es, Dios nunca nos va a deshonrar porque se deshonra a sí mismo. Cuando tenemos a Dios, Él opera en nosotros, Él se mueve en nosotros, Él hace su voluntad en nosotros. Entonces, Él no puede deshonrarse a sí mismo. Aquellos que andan en malos caminos es porque dejaron a Dios, se apartaron de Dios. Dios no los dejó, ellos sacaron a Dios. Ellos con sus malas obras sacaron a Dios, se fueron a servirme al maligno, o nunca le sirvieron a Dios, simplemente aparentaban. Porque ningún hijo de Dios va a estar adicto a la pornografía, ningún hijo de Dios va a estar en prostitutas, ningún hijo de Dios va a estar en alcoholismo, drogadicción. Ningún hijo de Dios es homosexual. Ningún hijo de Dios, si antes lo era, Dios hace nueva criatura. Pero si en verdad se entrega a Dios, si no, ya no tiene salvación. ¿Por qué? Porque cuando Dios les hablaba a través del Espíritu Santo, blasfemaron. Entonces ya no alcanzan salvación, están perdidos, de repente mueren y van para abajo. Salmo 136:26. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Así es, demos gracias a Dios por todo y de todo, pues Él es fiel, Él perdura para siempre. Muchas veces nos quejamos porque nos pasa esto y el otro. Él solo sabe su voluntad y Él nos la va a decir. ¿Y por qué nos pone en camino de otros perdidos? Para salvarlos, no para que nos pierdamos con ellos. No para que corramos en las religiones, en las sectas, denominaciones, no para que nos vamos al catolicismo o al cristianismo degradado o a lo que es las sectas, religiones, denominaciones. No. Es para que Dios nos llene, el Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Por eso debemos de alabarle todos los días, día y noche. Alabarle es no solo cantarle, es alabarle con nuestra manera de vivir. Le estamos alabando, pero cantarle y hablar con Él. Salmo 145:2. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. O sea, creámoslo, te alabaré todos los días, Señor, sí, te alabaré por siempre. Eso le decía el rey David a Dios, pero ese venía un sentir del mismo Espíritu, del mismo Dios, del consagrado a Dios. Entonces todo lo que hablemos, confesemos, eso es lo que seremos. Si estamos en Dios, pues Dios está en nosotros. Si usted abandona a Dios, pues Él no lo va a obligar, lo va a andar buscando a ver a qué hora se vuelve, pero el diablo lo va a hacer perderse de mucho de Dios aquí en la tierra. No se lo permitamos. Ok, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios... Suscríbanos y denos like. Y si quieres ver más videos, ve nuestro perfil. Amén. Y síguenos. Amén. Así dice Dios en su profeta Daniel Emanuel Torres Ramírez. Gracias por sus oraciones. Danielito es un niño que Dios lo trajo a este mundo para servirle. Sabemos que los demonios quieren apartar de Dios a sus escogidos, sus elegidos. Por eso debemos orar y ayunar. Estoy segura que cada niño y niña que nace es para servir a Dios. Y cada ser humano que está en la tierra es para servir a Dios. Dios nos creó para adorarle, para que el reino de Dios esté aquí en esta tierra. Y pues cuando ya partamos, pues vamos en otra dimensión con Dios, pero seguimos con Él. Pero hay muchos que están en el infierno terrenal y cuando mueren van al infierno del más allá, donde ya no van a salir nunca. Entonces ahora es estar en Dios en esta tierra y quitar el infierno, acabar con el infierno, acabar con las tinieblas, para que Dios nos venga a levantar o partamos con Él y descienda a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Entonces que atraigamos el reino. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que con todo el corazón alabaré su santo nombre.
Salmo 103:1. Amén. Que así sea. Bueno, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Oremos también por las finanzas, oremos por el mover económico, por los que trabajan en los bancos, por los que trabajan en lugares con gente que no es convertida. Ahí Dios los puso para que se conviertan otros. Así que oremos que Dios purifique y santifique el dinero, que Dios purifique y santifique a las personas que manipulan el dinero, y que Dios nos ayude a gastar y a invertir el dinero como Él mande y ordene, porque todo obra para bien en los hijos de Dios. No todo es trabajo, no todo es dinero. Lo más importante es tener nuestro ser lleno de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, y que le expresemos, que le vivamos. Grande es el Señor. Es el más digno de alabanza. No hay ningún otro más digno de alabanza que Dios. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. A Él hay que temer, así es, porque la palabra Dios es con minúsculas, significa a los hijos de Dios, o también puede significar a los hijos de Satanás. Por eso dice, grande es el Señor, es el más digno de alabanza, a Él hay que temer por sobre todos los dioses. Así es, sean dioses humanos, sean dioses diabólicos, sean dioses de yesos, no hay que temer a Dios por sobre todos los dioses. Pero Dios nos quiere que seamos dioses hombre, es decir, que Dios Jesús viva en nosotros, no en su deidad, porque Satanás quiso ser Dios en su deidad y por eso se volvió un Satanás y apartó a otros, los ángeles, todos los caídos, y la humanidad la quiere también llevar con él, para tenerlos muertos y en tinieblas. Ya no hay Dios, ya no hay presencia de Dios, ya es su presencia satánica con ellos, y allá en el infierno y en el lago de fuego los va a atormentar terriblemente. Por eso dice el Señor, Salmos 47:1-2, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, es decir, sacudirlas, hacer ejercicio, aplaudir, y para gloria y honra de Dios y en Él, que Él fluya en nosotros. A todo lo que hagamos, nuestros movimientos y todo, y nuestras manos para en Dios. Aclamad a Dios con voz de júbilo, o sea, creyendo que somos más que vencedores, con voz de júbilo, con fuerza de Dios, con denuedo de Dios. Pero si usted no tiene fuerza, no hay problema, en su espíritu puede aclamar. Pero desde el dentro está el júbilo a Dios en nosotros, porque Jehová el Altísimo es temible. Claro, los demonios y las tinieblas le temen y salen volando. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No espere a que esto suceda cuando ya usted partió de este mundo, porque allá en el infierno y en el lago de fuego ya no lo van a salvar. Ahora es que en esta tierra es que usted debe purificarse, santificarse en Dios, y que nuestra lengua, nuestra boca le adore. En toda la manera de vivir le adore. Confesemos a Dios con nuestra boca, cantarle, alabarle, hablar de Él. Y con todo nuestro ser, nuestros pies donde Dios nos guíe, nuestra boca lo que Dios quiera hablar, nuestra mente que esté renovada de Cristo, en su palabra, nuestro corazón lleno de Dios, de su verdad, nuestro ser todo alabe a Dios, todo alabe a Dios en santidad, todo nuestro ser tiene que servir a Dios, nuestro oído para oír a Dios, pero también Dios nos va a mostrar todos los que están en tinieblas. ¿Para qué? Para predicarles, profetizarles, orar y evangelizarlos y que salgan de las tinieblas, porque muchos ya no están sus nombres inscritos en el libro de la vida y ellos creen que sí y no están salvos. Entonces un día mueren y se van para abajo porque ya se deleitan en la maldad y el pecado, y eso no es Dios. Números 6, 24-26. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Eso es para toda la creación. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude a todos, que Dios nos conceda la paz, el gozo, el amor verdadero, nos bendiga, nos protege y que nos mire con agrado, que nos mire llenos de Él, que Él esté en nosotros. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y pues
cuanto tenga otra iluminación del Señor, pues yo les seguiré hablando, porque Dios está en mí, manifestándose, que sea Él a través de mí, a través de ustedes, a través de todos. Llenémonos del Señor. Y hay mucha palabra hermosa, preciosa de Dios, y como para andar cantando música del mundo. No, ya de eso ya no, por favor, ya no, porque los demonios se mueven. Ya no haga canciones mundanas. Entregue su vida a Dios, entregue su vida a Jesús, entregue su vida a Papá Dios, a Jesús, su Espíritu Santo. Ya no hagan canciones mundanas, ya no vivan en pecado, ya no. Dice el Señor, ya no, basta ya. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso, dice el Señor. Mateo 11:29. Así es, debemos de estar aprendiendo de Jesús, ser llenos de Él, no solo aprender, ser llenos, que Él more en nosotros, que Él esté en nosotros, que estemos mezclados con el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo en nosotros, en su Espíritu en nosotros. Para Dios no hay nada imposible, recordemos Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, pero sea santo y santa. No se refugie en el maligno, en las cosas del mal, refúgiese en Dios, porque el diablo se va a disfrazar de luz en los que los tiene y les va a hacer creer que ahí van a estar mejor. De repente los va a matar y se los va a llevar. Refúgiese en Dios, predique, evangelice y no siga los malos caminos de los perdidos. Porque muchos piensan, no, pues a fulano no le pasa nada, anda en drogas, alcoholismo, prostitución, adulterio, fornicación, todo le va bien. De repente nos enteramos, murió. ¿Cómo? Está con Dios. Tal vez sí, tal vez no se sabe, porque ¿cómo murió en pecado? O sea, ¿cómo Dios lo va a llevar si los demonios fueron los que lo estaban oprimiendo? Tal vez le pidió perdón en su interior, tal vez sí, tal vez no, nunca se sabe. Pero lo importante es que estemos en Dios. Porque Dios me ha mostrado gente que era cristiana y que están en el infierno, ya están muertos. Y otros me mostró el Señor que están aquí vivos y ya están en el infierno. Que Dios los ha cuidado externamente, pero adentro no son salvos. Eso es lo que Dios me ha mostrado. Y que muchos que cantan música mundana y sirven a Satanás en redes sociales están pactados con Satanás, están sin Dios. Pero ellos no quisieron, ya supieron, ellos rechazaron a Dios y su palabra y quisieron corrompernos. Los hijos de Dios, ¿cómo vamos a andar viendo pornografía? ¿Cómo vamos a andar practicando todo lo que no es de Dios? ¿Cómo? No se puede. ¿Cómo vamos a tener deseos sexuales por fulana, mengana, sutana? Es porque es una mente que está llena de pornografía. Hay mujeres que eran cristianas, se apartaron de Dios, tienen miles y miles y miles de demonios, que bailan en los tubos, que se prostituyen, tienen espíritus de lascivia, lujuria, sexo, y ¿qué hacen? Entinieblan a otros, roban la salvación a los débiles, a los neófitos, a los que no han nacido de nuevo. Ahí se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de pecado. Pero si usted es de los que antes hacía eso, pues salga de eso. Todos hemos sido pecadores de alguno o de otro modo, pero Dios nos quiere santificar, purificar, viviendo una vida recta, una vida santa, ya no practicando el pecado como antes, ya no más. Y no amando el dinero, no teniendo a ídolos de nada ni de nadie, sino solo adorando a Dios y a nadie más, siendo esclavos de Dios, hijos de Dios, y no dejándose ser esclavos de los seres humanos. Hacer la voluntad de Dios, someternos unos a los otros en el amor y en el sentir de Dios. Y hay que pedir siempre a Dios. Pues cuídense, que Dios me los bendiga, que Dios me les guarde. Me despido, su hermana y profeta evangelista Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios. Y pues sigamos adelante impartiendo el santo evangelio de Dios y predicando la verdad. Tenemos que hablar la verdad y no callarnos nada, pero hay que tener cuidado cómo andamos, porque hay muchos que ya no está Dios en ellos. Dios les ha revelado tanto y tanto que tratan mal a otros sin que les haga nada. Que Dios nos ayude a todos a no practicar la injusticia.
pero que Dios nos ayude a todos, porque si no, no heredaremos el reino de Dios. Dios nos quiere salvar a todos, hombres y mujeres, a todos, niños, niñas, animales, a la tierra, a las plantas, a todos, porque aún las plantas, los animalitos, hay en el reino de Dios también, pero allá ya no hacen nada malo. Aquí tampoco debemos hacer nada malo, nada indebido. Que Dios nos ayude. Sigamos clamando, orando, ayunando unos por los otros, impartiendo la palabra de Dios y muchas veces hablando la palabra dura para que nos volvamos a Dios. No hay de otra. Mejor estar aquí que nos hablen duro y no allá cuando ya estemos muertos, que en el infierno y en el lago de fuego, y después de ahí ya no va a haber salida. Que Dios nos ayude. Pidamos perdón si ofendimos, perdonamos si nos ofendieron y seguir para adelante viviendo una vida santa, sin rencor ni odio, pero hay que mirar cómo andamos, porque el diablo quiere vernos sin gozo, tristes, atribulados, muertos, para refugiarnos en el alcohol, en los vicios, en la pornografía y toda esa porquería. No, eso no. Hay que ir a Dios, hay que ir a su reino, hay que ir a su naturaleza, disfrutar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Gracias a Dios hay muchísimos hijos e hijas de Dios utilizando los aparatos para impartir vida, y también hay otros que Dios los ha revelado para mostrar el infierno, porque muchos no lo han visto, muchos no saben. Muchos se asustan y no es nada fácil, pero cuando ya tiene uno a Dios, pues ya no asusta, pero sí hay que mostrar los dos atmósferas en el más allá, tinieblas y luz, reino de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ángeles, o reino de las tinieblas, infierno, lago de fuego, Satanás, demonios y diablos. Pero Dios nos creó y hay que estar como Dios manda. No hay que volvernos como Satanás ni como los demonios, ni hay que seguir ese camino de perdición. Por eso debemos orar aún por Satanás, aún por los demonios y los diablos, que Dios se los lleve allá. Ni modo, ellos eligieron ese camino, que no vengan aquí con nosotros, que no nos hagan hacer lo que ellos quieran. Hay que hacer lo que Dios mande y ordene. Pero Dios no va a estar feliz con una persona que ve pornografía. Dios no va a estar feliz con un hombre que toma alcohol. Dios no va a estar feliz con un hombre que maltrata a su mujer, que le es infiel. Esa es una persona que no nació y no ha nacido de nuevo. Mujer igual que anda de arriba para abajo sexualizándose en la congregación y va a las cantinas, barras y se dice anciana y pastora, no es hija de Dios salva. Lo siento, porque Dios es santo. Aquel que fuma marihuana no es hijo de Dios. Aquel que toma alcohol en exceso, no en la santa mesa, no es hijo de Dios. Aquel que bebe cerveza como loco no es hijo de Dios. Aquel que no se niega a sí mismo y no dice no, no es hijo de Dios. Hay que aprender a negarnos a nosotros mismos y decir no, para que los otros no caigan. Que Dios nos ayude a todos. Todos estamos aprendiendo, pero tenemos que madurar. Tenemos que madurar y sacar a otros del infierno terrenal y estar llenos de Dios. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza en el presente y nos ayuda en las tribulaciones y problemas. Salmos 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amén. Dios siempre nos va a ayudar en cualquier idioma. Hay una aplicación, la que yo tengo, que se puede ver todos los idiomas. Muchos idiomas, ahí está la palabra de Dios, no hay excusa. Y también gracias a Dios que mucha gente pone videos en inglés, en español, en chino, con la palabra, imágenes de Dios. Así que sigamos adelante. Dios es nuestro refugio. Y mujeres, sean fieles, sean santas, puras, no sean traicioneras, alaben a Dios, canten a Dios, instruyan a sus niños en el camino del Señor. No andemos viendo cosas que no convienen, porque Satanás quiere ganar a muchos niños y se los va a llevar al infierno. Mujeres también, no anden ahí en las redes sociales de coquetas, resbalosas, siendo instrumento de Satán. Conquiste a los humanos, a los hombres y mujeres para Cristo, para Dios. Tanto mujeres, hombres y niños, todos podemos servir a Dios. Todos somos útiles en el reino, todos, para extender su reino de Dios. Miren, las abejitas nos dan miel. Ellas trabajan, por eso debemos sembrar árboles frutales
y toda clase de vegetación hermosa y preciosa. ¿Para qué? Para que las abejas nos hagan mielecita y no poner pesticidas, porque Dios, simplemente orar a Dios y Él quitará las plagas. Dios nos dará la sabiduría, porque sabemos que el devorador es el diablo. Él viene a devorar todo, sus finanzas, su salvación, su vida, su dinero, le da enfermedades, viene a matar la vegetación, los animalitos en las mentes que no tienen a Dios. Por eso mucha gente crea mucho pesticida que mata, mucho químico, mucha cosa, mucho ruido que no es agradable. Los carros ruidosos son hechos por gente que no tiene a Dios. Gente que está en pos del enemigo creyéndose la gran cosa y de repente muere y va para abajo. Pero lo peor de todo es que mata a otros y más condenación va a recibir. Así que conduzca con cuidado en la calle, donde va, no ande embriagado. Mejor estar en Dios. Mejor estar en Jesús, porque si no, Dios va a remover todo de esta tierra y va a limpiar los ríos, los mares, la tierra, y todo se va a llevar para el infierno. Dios va a limpiar la tierra. Así que Salmos 46:2, Therefore we will not fear, even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Así que Dios nos ayude a estar en santidad y guardar toda la tierra. Si Dios es morando en nosotros, Él lo hace todo. También hay que orar por aquellos que hacen construcción de puentes, aquellos que manejan trenes. Hay que orar por toda la industria y todo lo que está haciendo Dios en el hombre. Que Satanás no se meta a hacer desastre. Oremos por los trenes, oremos por los puentes, por los constructores, por los gobernantes, presidentes, por las flores, la vegetación, la fauna, los animales, y hagamos la voluntad de Dios. Dios es inmensurable en nuestro espíritu. De Él vienen las buenas ideas, de Él viene la sabiduría de lo alto, de Él viene todo lo bueno, y olvidemos todo lo malo. Saquemos al enemigo de nuestro ser para siempre. En Salmos 46 dice, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will exalt in the earth. Dios dice que que le exaltemos en toda la tierra, que estemos con Él en todas las naciones, que todos le expresemos a Dios, porque Él quiere que lo conozcamos a través de nosotros, de sus aves, de sus pajaritos, de su vegetación, de su fauna. Dios quiere que le expresemos. Los pajaritos expresan a Dios, tienen presencia de Dios. Y así nosotros como humanos debemos expresar a Dios y exaltarlo. Los pajaritos le cantan a Dios día y noche. Y también el diablo los ataca. Debemos de cuidarlos, debemos de orar por ellos. Pero todos llenos de Dios. Y Él cuidará y cuida de nosotros. Pero exaltemos a Dios. Exaltemos a su reino. A Él, seamos su reino, naciones, pueblos, ciudades, todos adorar y cantar a Dios. Seamos bellos por dentro y por fuera. Y si no somos bellos por fuera, bueno, al menos que Dios more en nosotros, pero Él se manifestará, porque Dios es precioso. Aquellos que no aprecian la belleza de Dios en nosotros, pues ni modo, ¿qué podemos hacer? No todo es un físico bello, porque lo importante es que esté Dios adentro. Eso es lo más importante, que Dios esté adentro de nosotros y Él nos embellecerá por fuera. Y si no nos vemos bellos, pues lo importante es que esté Dios adentro y que se exprese, sea de cualquier color, sea de cualquier, como Dios nos haga. Muchos dicen que tienen el pelo malo porque lo tienen rizado o duro. No, nada es malo en Dios. Dios todo lo hizo hermoso. Yo veo los morenitos hermosos en Cristo, santa y puramente, negritos, con su cabello rizadito y todo. Son hermosos en Dios, en Cristo. Blancos, güeros, rubios. Lo importante es que tengan a Dios. Los vemos hermosos en Cristo. Pero peor aquel que ya es enemigo de Dios. Peor aquel que quiere que todo le vaya bien en su pornografía, en su adulterio, fornicación, inmundicia, borrachera. No, Dios no se agrada de eso. Dios dice que aquellos que ya no predican, no evangelizan,
también les va a venir el ay. Porque Dios quiere que todos le sirvamos. Padres, hijos, todos, que prediquemos, evangelicemos y estemos en santidad. Porque si no, Dios no hace acepción de personas. Dios se enoja y se pone airado y va a permitir que el diablo se lleve a esas personas que ya no predican, ya no evangelizan, dejan que los demás se pierdan, ya no les dicen nada, ya no hacen nada en Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿De qué sirve que ganares todo el mundo y perdieres tu alma? O sea, quiere decir que ¿de qué sirve que tú quieras ser adorado por los del mundo en sus caminos, pero ya tu alma está perdida? Entonces, si vas a ganar a los seres humanos para Cristo y que no se pierda nuestra salvación. Porque si quieres perder a otros, pues te pierdes más a ti. Entre más alguien quiera perderse y perder a otros, más para abajo en el infierno y en el lago de fuego estará. Dios nos habla bien claro que aquellos que estuvieron en Dios o quizás nunca fueron salvos, solo estuvieron ahí usados por Satanás para apartar a otros, y Dios los puso en su camino para salvarlos y no quisieron, más quisieron apartar a los otros. Hay muchas familias que vemos que ya están perdidos. Unos eran cristianos, cristianas y se volvieron al mal camino con sus esposos, esposas mundanos. Entonces se perdieron. Les viene el ay, enfermedades, escasez. Se perdieron. Es una lucha continua. No dejemos que nadie nos robe la salvación. Más bien que ellos sean salvos. Si no quieren, pues ni modo. Pero el hombre es el que manda en la casa. Cuando tiene a Dios, expresa a Dios. Y la mujer se somete a Dios. Y todos nos sometemos a Dios. Todos a Dios, unos a los otros en Dios. No nos vamos a someter al diablo que mora en los demás. No, nos vamos a someter a Dios y a los que estamos en Dios, unos a los otros en paz, santidad, en armonía. Porque no al bullying, no a la burla, eso no viene de Dios, no a los chisteríos, porque muchos son así felices en los chistes, pero ese no es de Dios. Que Dios nos ayude a todos a vivir una vida santa y pura. El gozo del Señor es algo diferente. ¿Escuchan esos ruidos terribles? En el infierno dice el Señor que hay mucho más ruido espantoso. Dios me lo ha mostrado. Esos ruidos en el infierno son espantosos y la gente quisiera paz y tranquilidad y no hay. Que Dios ayude a todos a que ya no hagan esas cosas ruidosas, porque eso viene del mismo infierno. Que Dios les dé iluminación, porque eso es del mismo infierno. Pero bueno, que Dios nos ayude a todos. Sigamos orando por todos y por todas. Y hay mucho por qué orar y servir a Dios y estar en Dios. Que Dios nos acompañe. Y recuerden no servir a Satanás en las redes sociales. No poner fotos de hijos e hijas con música mundana. No, porque están pactando con Satanás. Así Dios me mostró. No haga eso, porque más condenación va a tener si usted es padre y hace eso. Se expone sus tinieblas, condenación tendrá y el ay le vendrá por su propio pecado y maldad. Nadie es culpable más que cada uno mismo, más que usted mismo. Que se pierde porque quiso. El que sigue al Señor sigue porque quiso. No culpemos a nadie, sino ni Dios es culpable. Cada uno es culpable de dónde quiera estar y lo que quiera hacer. Cada uno elige dónde quiere estar y lo que quiere hacer, pero no arrastre a otros a su maldad. No quiera perderse y perder a una mujer que se acerque a usted solo para hacerla pecar o que se acerque solo para sus hijos pecar. No, mejor apártese. No haga eso, porque si Dios nos llama, Jesús nos llama, es para salvarnos. A Dios no lo podemos corromper y a un hijo o hija verdadera de Dios tampoco se puede corromper, porque Dios mora en nosotros. Así que tenemos que sacarlos de nosotros o salir de ellos, porque siguen en sus delitos y pecados continuamente todo el tiempo, día y noche todo el tiempo, en esos espíritus de seducción. Hay millones y millones de espíritus diabólicos endemoniados moviéndose en gente. Entonces ellos quieren que uno haga lo mismo. No lo vamos a hacer. Así sea un esposo, sea una esposa, un hijo, una hija, no. Se va a hacer lo que Dios manda y ordena y punto. Pero ¿cuál Dios? ¿Dios poderoso o Dios el otro? Si usted va a ir a un lugar mundano es para predicar y evangelizar, porque Dios va con usted. Pero si va a perderse, mejor no vaya.
Si no está seguro de tener a Dios y la fuerza de Dios y su poder, no vaya. Si usted va a ir a un lugar es porque Dios lo manda para predicar y evangelizar. Si no, quédese en su casa, pero aún en su casa usted es un peligro. Porque puede quedarse en su casa viendo pornografía y porquería y media en su tele, en su teléfono, y usted está comiendo y bebiendo infierno. Está trayendo a Satanás y entonces usted va a servirle a él y va a tratar de matar a otro espiritualmente y físicamente, y entonces usted va a recibir su recompensa en el infierno y en el lago de fuego, pero desde aquí le va a venir el ay. O hay unos que a muchos les va todo muy bien y de pronto mueren, de pronto murieron, se murieron en delitos y pecados. No espere ese momento, que Dios nos ayude, porque Dios está en nosotros. No desmayemos, que Dios nos fortalezca, nuestro espíritu, alma y cuerpo en Él. Que Dios nos sostenga, que Dios nos tome de la mano y nos haga caminar en su rectitud, porque Él es Dios poderoso. Dice en Isaías 41:10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my right hand. Así es, Dios nos toma de la mano, Dios está en todas partes, Dios nos ayuda. Él es el gran yo soy. El gran yo soy porque está en nosotros. Y Él nos fortalece. Y Él nos ayuda. Y Él nos sostiene con su mano en sus caminos de rectitud. No está lejos de nosotros. Solo busquémoslo ahora, invoquémoslo en nuestro espíritu. Ahí lo encontramos. En nuestro espíritu humano, ahí lo atraemos. Y ahí podemos servirle y vivirle. Todos tenemos un propósito, pero los hijos de Dios estamos para salvar almas y para predicar y profetizar y hacerles verles la condición en la que están muchos que ya no creen y no se ven, y para que otros teman también y se aparten del mal, porque si no todos van a ir al infierno y al lago de fuego en todo lo que es pornografía. Así como esta mujer, la tal Jennifer Ponce, que Jehová reprenda a sus demonios, los ate y subyugue y los lleve al infierno, y ojalá que ella sea salva junto con los que la apoyan. Ella usa hasta palomitas, cosas que aparentemente no son malas, pero es una mente satánica para corromper las almas. Muestra sus partes íntimas, sus glúteos, y el Señor me mostró que ella no es una fitness en Dios, ella es una fitness satánica, pornográfica. Se pone dientes postizos, pechos postizos, peluca, es una falsa. Todo lo que hace para verse bien, pero es para servir a Satán. Es un instrumento satánico para arrastrar a todos al infierno y al lago de fuego. Entonces de nada sirve que quiera verse hermosa de cuerpo, pero no sirve a Dios. No está Dios en ella. No sirve eso. Cuando uno está en Dios y está uno en la presencia de Dios predicándole, evangelizando, esos demonios no entran en nosotros. Pero cuando alguien no tiene a Dios, se acaba de matar más en la pornografía, la masturbación, odia a la esposa, odia a los hijos, los hombres odian a las mujeres, quieren ser como ella. Está arrastrando a millones y millones de gente, dice el Señor. Niños, niñas, mujeres destruyendo matrimonios, condenación vendrá sobre ella. Y lo peor de todo es que tiene padres que no le dicen nada, que apoyan su maldad. Está deshonrando a Dios y a su padre y a su madre. Pero porque ese padre y esa madre tiene que decirle no hagas eso, pero tampoco son salvos. Tristemente. Usa la naturaleza ella para aparentar que es de luz, pero ella no está Dios en ella, no es salva. Tristemente no es salva, y así muchas mujeres andan así. Y no es por la poca ropa, sino porque adentro no está Dios. Los camarógrafos le enfocan el trasero, abajo y todo. Son demoníacos. Tengamos cuidado donde enfocamos. A veces sin querer puede enfocar a alguien en un trasero, pero hay unos que lo hacen intencionalmente. ¿Por qué? Porque ella es prostituta. No sé si su marido, su padrote, lo que sea, su chulo, como sea, le está explotando. Todos ahí en una familia satánica, ganando dinero y riquezas, pero en la pornografía, en la pedofilia, en la zoofilia, un instrumento de Satanás en el mundo maligno. Disfrazada de luz, pero no. Todos están perdidos, aún usando la naturaleza de Dios, aunque ella se aparenta estar en su jardín, que hace cosas, pero ¿por qué? Porque se disfraza de luz, señores. Tengan cuidado con el diablo que se disfraza de luz en aquellos que están ahí usando mujeres,
usando niños, niñas, usando hombres, mujeres. El diablo se mueve ahí, disfrazado de luz. Eso es lo peor de todo, que se disfraza de luz. Son manipuladores. Los hijos e hijas de Dios no somos manipuladores. Hacemos el bien, la voluntad de Dios. Damos oportunidades. Es Dios en nosotros quien nos dirige. Pero el diablo es manipulador a través de aquellas. Pero un hombre perdido, el diablo es mentiroso. A una hija de Dios le va a decir manipuladora. Pero a la verdadera diabla que está viendo, a ella la va a ver como que es Dios, porque ya el diablo le cegó el entendimiento. Ya el diablo le cegó, ya está en el mismo camino que esa mujer perdida. Así, a los ojos naturales no tenemos discernimiento, pero cuando Dios nos da el discernimiento, ahí nos hace ver. Y esa mujer es una endemoniada, igual que muchas que están en el gimnasio, pero ¿para qué? Porque trabajan en Satanás. Ahora, que si usted vaya y está en Dios, bueno, es para evangelizar, profetizar y predicar. Porque Dios nos hizo desnudos, pero cuide lo que hace, como esa mujer. Tiene perros, animales en su cama. Y todo lo hace para la pedofilia y zoofilia porque es prostituta. Es una prostituta, se están enriqueciendo en Satanás. Imagínense cómo va a ser bendecida que un hombre casado vaya y pague y se meta con ella. Viene lleno de la legión de demonios que tiene esa mujer, solo los hombres que la ven. Ya están metidos todos de endemoniados, lujuriados y todos, porque no está Dios en ellos. Pero cuando una hija, un hijo de Dios se mete ahí para predicarle, profetizarle, es porque Dios está en uno. Y no podemos pecar porque Dios nos guarda. ¿Pero por qué? Le predicamos, le profetizamos, le exhortamos, le amonestamos. La profecía le va a hacer ver en qué condición está, pero que venga de Dios de verdad. Porque hay muchos mentirosos que el diablo nos viene a querer mentir. No, lo rechazamos. Mateo 10:30, but the very hairs of your head are all numbered. Dios tiene hasta nuestros cabellos contados. No se cae ni un cabello si no es la voluntad de Dios. Así que no pintemos el cabello también, dice el Señor. Y tratemos de ya no cortárnoslo. A veces creemos, es práctico, me lo corto acá y allá. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen el pelo largo y se ven lindas, pero es Satanás adentro. Se disfrazan de luz. Pero la belleza de la hija de Dios es por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera es la belleza. Lo más precioso es la belleza interna, el Cristo adentro, Jesús, el Padre mezclado. Aunque a veces no nos adornemos bien por fuera, ¿verdad? Pero lo importante es Jesús adentro expresado. Los hombres naturales, mujeres naturales ven por fuera, pero los hijos de Dios vemos adentro. ¿Quién está adentro operando? ¿Dios, Jesús o Espíritu Santo? ¿O demonios, Satanás y diablos adentro de esa persona? Hay que ver quiénes son. Hay que ver quiénes están. Vemos que la hiedra venenosa es una planta que se ve muy bonita, pero esa enroncha, mata, puede hacer daño. Así mucha gente se disfraza de luz, de bonita por fuera, hermosa por fuera y todo, pero es Satanás ahí adentro, son demonios. A lo natural no discernimos, nos parece como que es nada, pero en el Espíritu Santo de Dios ahí vemos todito. ¿Qué está haciendo esa persona? Y tenemos que decirle que pare ese camino, porque va a recibir condenación. Dios está airado, está sin salvación y va a ir al infierno y al lago de fuego porque está arrastrando a muchos y a muchas a hacer lo mismo. Porque como un hijo de Dios, una hija de Dios va a irse a prostituir. No. Muchos tienen sexo virtual, es decir que ya pecaron espiritualmente. Ante Dios ya es pecado. Aunque no lo hayan hecho en carne, ya espiritualmente están muertos y en tinieblas, en delitos. Arrepiéntase. Y si usted es débil en algo, en la pornografía, no la vea. Porque Dios manda a que disfruten la intimidad sexual, hacer el amor en Dios, en su pareja, en su esposa, en su esposo. Porque si usted tuvo una hija de Dios y en vez de eso usted se fue a buscar una ramera y lo demás, usted está peor. Pero si usted es un perdido y usted va a hacer derrumbar a otra cristiana, usted está peor. Este mundo es de luchas y batallas. Pero los hijos de Dios tenemos que llenarnos de Dios y todos llenarnos de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo.
Mateo 10:31. Do not fear therefore, you are of more value than many sparrows. Para Dios somos muy valiosos. Entiéndanlo, no se dejen seducir. Por eso nosotros predicamos y evangelizamos a toda criatura y nos tenemos que ir a sumergir en ese infierno de muchos, como esa mujer, la Jennifer Ponce, y muchas otras páginas, predicar y evangelizar y guardarnos sin mancha, sin arruga. A veces hablamos con hombres, con mujeres, pero para evangelizar, no para que ellos nos hagan hacer sus pecados. Si no quieren, pues ni modo, hasta luego, sigue tu camino. Dios nos va a hacer como mande y ordene, porque siempre estamos pastoreando, evangelizando, profetizando, pero que no nos arrastren en sus delitos y pecados. No, Señor. Tenemos que sacar esas almas del infierno terrenal y no que ellos nos lleven al infierno terrenal y quizás hasta el infierno real o el lago de fuego. No, hay que tener muy claro qué somos. Dios no viene por títulos, ni carreras, ni por colores, ni por costumbres, viene por gente llena de Jesús, llena de Dios, llena del Padre. Y Dios ahí tiene que morar. Dios tiene que morar. Miren, a las flores, las plantas aún le alaban con el viento. Se mueven con el viento, con todo lo que es Dios, se mueven ahí. Así nosotros tenemos que movernos en la presencia de Dios y no en las tinieblas. Y andar y a salvar a otros, pero no practicar el pecado. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos bendiga y nos guarde y nos santifique y nos purifique. Porque muchos dicen que van a morir sin sexo. Nadie se muere sin sexo, pero sí muchos mueren por practicar el sexo ilícito y aún virtual. Eso no es hacer el amor. Hacer el amor es en la presencia de Dios, santa y puramente, con una mente llena de Dios. Y tenemos luchas y batallas, pero Dios en nosotros puede vencer todo. Por eso traigamos el reino con alabanzas, con salmos, con palabra de Dios, predicando, evangelizando y hablando la verdad a todos. Y que no gane terreno el diablo ahí. Si usted va a andar en redes sociales, más vale que sea Dios en usted. Si usted va a ir a un lugar es para evangelizar, profetizar y predicar, no para que los demonios lo atrapen ahí. No le hable mentiras a su hijo. ¿Cómo le va a decir a usted? No, un baile mundano, canción mundana no es nada malo. Sí, es un mundo satánico, pero Dios nos lleva ahí para predicar y profetizar. Pero no vaya a un mundo a bailar, a cantar alabanzas diabólicas ahí que alaban al diablo. A veces vamos a un parque para predicar, profetizar y evangelizar, llenarnos de Dios y que otros sean llenos, que las tinieblas no nos atrapen. Hay mucha maldad hasta en los jóvenes, tristemente. Hablan cosas que no convienen, son demonios en ellos, se van contaminando unos a los otros. Tenemos que predicarles, salir de ellos o que ellos salgan, pero no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Hasta aquí mi parte, que Dios les acompañe y sigamos adelante. Y síguenos. No dejemos que los pecados nos aparten de Dios, de Jehová, de Jesús, de su Espíritu Santo. Renunciemos a ellos y vivamos una vida santa y pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Y hablando fuerte, porque al diablo hay que hablarle fuerte y echarlo fuera. A los endemoniados también, porque no podemos dejarnos llevar por los perdidos. No, el diablo no va a hacer lo que quiera en los demás, va a hacer lo que Dios quiera en nosotros. Que Dios los bendiga y los guarde, que Dios los acompañe. Si quieren ver más videos, ve nuestro perfil. Sí, ve nuestro canal, nuestro perfil en Facebook, YouTube, Instagram, ahí estamos como Dios nos guía. Que Dios les bendiga y les guarde y hasta la próxima. Y cualquier TikTok. Que Dios los acompañe. Te amo.